Naruto el vagabundo de los sellos 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161. Kimiko limpió su bastón sentada cerca del fuego. Disfrutaba del calor de las llamas y las observaba bailar en el aire. Acababan de derribar un par de patrullas de exploración camino a Nagasaki. Antes de eso, decidieron pasar por Kuji y desmantelar el puesto de avanzada. Habían cubierto un tercio de Mizu en menos de 3 días. El jefe no bromeaba cuando dijeron que iban a actuar con rapidez. En cuanto terminaban una operación, enviaba a la pareja menos cansada. Al atardecer, todos eran convocados de nuevo a la pareja y luego montaban el campamento. Saltaban así de conejo con bastante rapidez. El crepitar de la madera la sacó de sus pensamientos. Kimiko avanzó y arrojó un par de leños más a las llamas, solo por diversión. Realmente le gustaba el fuego. Para un shinobi, en el campo, encender una fogata era una sentencia de muerte. El fuego y el humo delataban fácilmente la posición. Así que, la mayoría de las veces, los shinobi aguantaban el frío. Sin embargo, el jefe cambió un poco eso. Hizo que Nori construyera una gran cúpula de piedra a su alrededor. Colocó sellos de seguridad, o lo que fuera que eso significara, alrededor de las paredes. Y luego encendía una pequeña fogata. El humo de las fogatas llegaba al sello superior y se filtraba. Se extraía aire fresco de los sellos y se impulsaba. Kimiko no sabía cómo Boss hacía invisible el humo, pero decía que tenía sus métodos. En fin, el humo estaba filtrado, así que no era tan fácil de detectar en el aire. Y si estabas lo suficientemente cerca como para olerlo, los sellos de seguridad del jefe te habrían detectado mucho antes. Activaron sus medidas de seguridad una vez. Enviaron a Aka y Osamu para encargarse del asunto. Osamu regresó con odres llenos de agua y Aka con un kunai ensangrentado. Así que allí estaba ella, disfrutando del calor del fuego. Bien. La voz de Boss atrajo su atención. Levantó la vista hacia su líder. Había empezado a llamarlo Bossman el último mes. Boss hablaba con Osamu con un pequeño mapa delante. Boss señalaba un par de partes del mapa y Osamu le respondía y asentía. Estaban hablando de puntos estratégicos. Así era como trabajaban en el campo. Boss los dividió en varios grupos. Todos formarían parejas y se moverían de forma autónoma, siguiendo únicamente las instrucciones de Boss como guía general. Boss los pondría en una situación adaptada a sus habilidades y luego los dejaría descontrolarse. Boss, por su parte, se quedaría con Osamu e Ink. Ink haría que sus animales especiales de tinta recorrieran la zona, recopilando datos. Si Kimiko y su compañero, o cualquier otra pareja, se metían en problemas, Boss sería informado. Entonces, Boss escribiría algunos sellos para que Ink se los enviara. El sello los ayudaría al instante. En su última pelea, cuando estaban derribando un pequeño puesto de avanzada, Kimiko fue sorprendida por un jutsu de niebla. Los jutsus de niebla eran comunes en Mizu. Era como decir que la arena era común en Suna. Pero este era un poco especial. La niebla era veneno. Kimiko olió un poco y arrastró a Asuka con ella. El problema era que la niebla se expandía demasiado y demasiado rápido. Kimiko intentó pensar en una salida, pero no la necesitó. El jefe le había hablado con la vibración. Simplemente le dijo que volviera a atacar después de que los sellos de tinta se hubieran formado. Fue entonces cuando notó que líneas de tinta le corrían desde el brazo hasta la boca. Ella volvió a atacar y mató al bastardo en 20 segundos. Kimiko ahora entendía que eran los sellos en su brazo. Comunicación y adaptación. Solo necesitaba al jefe conocer su situación para saber qué hacer. A veces le describían la situación, otras veces Ink se la contaba. De acuerdo, dijo el jefe, enrollando el mapa. Es suficiente por ahora. El sello desapareció y el jefe se acercó al fuego. Tomó un tazón grande y empezó a servir sopa. Le pasó el tazón lleno a Osamu y empezó a llenar otro. Todos tienen un empaste, ¿verdad? Se escuchó un murmullo de afirmaciones y asentimientos. El jefe volvió a sentarse. Está bien, vengan a por una segunda ración. Se oyó un clamor de pies hacia la olla. Kimiko se sentó con su tazón lleno y mojó el pan. Lo que el jefe había puesto era de muy buena calidad. Mordió el pan, saboreándolo. El jefe se acercó a Asuka y se sentó a su lado. Asuka, entre risas, jugueteaba con su botiquín. ¿Sí, jefe? Te toca. El jefe sonrió. Asuka suspiró. Bien, bien.
Kimiko contuvo una risita. El jefe había estado haciendo esto las últimas semanas. Se sentaba con un miembro de su escuadrón y hablaba de sus antecedentes. Al principio fue incómodo. Kimiko se sentía incómoda hablando de su entrenamiento y sus padres. Pero entendía por qué lo hacía el jefe. Era fácil perderse en la lucha, en la guerra. El jefe podía usarlos fácilmente como herramientas. Planificar, luchar, descansar y repetir. Esa podría haber sido la rutina. Pero, para el jefe, no era suficiente. A Kimiko le gustaba pensar que el jefe simplemente quería conocerlos mejor. Pero ella sabía que Boss estaba fortaleciendo su salud mental. Hablar en grupo resolvía muchos problemas más rápido que reprimirlos o tener una discusión individual. Kimiko bebió la sopa a sorbos y terminó el delicioso contenido. Colocó el cuenco cerca del fuego y se levantó para ir a su tienda. Mañana procederán a desmantelar un puesto avanzado. Suigetsu. El puesto de avanzada era más grande de lo esperado. Había 4 torres enormes en cada esquina. 2 grandes puertas se alzaban en lados opuestos. Suigetsu podía ver numerosos edificios en el interior con abundantes almacenes y viviendas. No había civiles, lo cual era a la vez una ventaja y un problema. Por un lado, no tenían que preocuparse por las bajas. Recordó la reprimenda que el jefe le dio a Nori la última vez que un civil había resultado herido. Por otro lado, eso significaba que todo el puesto estaba lleno de shinobi. Había 2 guardias cerca. Tenía que actuar con rapidez. Kimiko estaba a su lado, esperando pacientemente en las sombras. Eran 2 horas después de la medianoche, el momento perfecto para atacar. Los guardias se estaban moviendo, y el jefe había aplicado insonorización a sus pasos y respiración. Pero, sobre todo, lo que los hacía tan efectivos era su comunicación instantánea. Iniciar operación. Suigetsu sonrió y se lanzó hacia adelante. Agarró su hacha y blandió el arma, aterrizando junto a los guardias. Su hoja les cortó las piernas limpiamente, antes de que pudieran siquiera pestañear. Mantuvo el impulso y alzó la espada en alto. Los guardias finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal y abrieron la boca para gritar. Suigetsu les cortó el cuello. Sus cabezas rodaron por el suelo. Kimiko aterrizó junto a él, ajustándose la máscara blanca y sin expresión. Todos llevaban máscaras sin expresión. Era señal de su misión, de su deber. No tenían rostro y eran silenciosos. Debían usar sus máscaras y guardar silencio al tratar con los mensajeros. El jefe quería absoluta discreción al tratar con la fuerza principal. Solo unos pocos conocían sus operaciones. Suigetsu blandió su espada. La sangre se desprendió con suavidad. Oyó 2 pequeños golpes junto a él y vio 2 cuerpos decapitados en el suelo de la muralla. Levantó la vista y vio 2 máscaras inexpresivas que lo observaban. Asintió a Meizu y Gozu. Estaban a cargo de limpiar las murallas superiores. Puerta y muro superior asegurados. Avancen hacia los objetivos secundarios. La voz del jefe resonó en sus oídos. Suigetsu asintió y trepó la pared usando 2 picos pequeños. Kimiko hizo lo mismo junto a él. Usar charca era algo peligroso en estas misiones. Se enfrentaban a una fuerza numerosa, mucho mayor que su pequeño grupo. Así que debían matarlos uno a uno. Normalmente, usarían tácticas de golpe y fuga. Pero el jefe dijo que iban retrasados y que necesitaban acelerar el ritmo. Eso significaba despejar este puesto de avanzada a mano, y de una vez. Suigetsu aterrizó silenciosamente sobre el muro. Gozu y Meizu los esperaban. Kimiko se deslizó por encima del muro con sigilo y miró a su alrededor. Suigetsu esperó su decisión. Era la más alta en la cadena táctica del grupo. Meizu era la segunda más alta. El jefe los dividió en niveles de táctica, sigilo y potencial de combate. Aka y Kuro encabezaban la lista de tácticas, y Nori, el último. El jefe dividió a todos en grupos según su nivel. Kimiko señaló a Gozu y Meizu y giró la muñeca hacia la derecha. En silencio, los hermanos se acercaron sigilosamente a la torre de la derecha. Suigetsu giró hacia la izquierda y comenzó a caminar lentamente hacia la otra torre. Kimiko los siguió en silencio. Podía oír a varios guardias dentro. También percibía el olor a licor. Se alegró de que Gozu y Meizu hubieran decidido tirar los cuerpos por la borda. Así, el olor a sangre sería menos perceptible. Suigetsu apoyó la espalda contra la puerta y agarró el kunai de su cintura. Un espacio extremadamente reducido requería armas más pequeñas. Causar demasiado daño en el interior causaría daños. Kimiko se arrodilló al otro lado y levantó 3 dedos. Suigetsu respiró hondo. 2 dedos.
Lentamente, inyectó chakra en sus piernas. 1. Ir. Kimiko abrió la puerta y entró disparada. Suigetsu se lanzó tras ella. Miró a su izquierda y vio a 2 guardias jugando al póker, y a un tercero observándolos, bebiendo. Su mano izquierda apuñaló la garganta del soldado más cercano y con la derecha lanzó su kunai al hombre que bebía. Ni siquiera esperó a que confirmaran sus bajas. Se abalanzó sobre el último hombre, rodeándole el cuello con las manos. La mayoría de las veces, los shinobi podían fortalecer sus músculos para detener el dolor o aumentar su fuerza. Pero la distracción y, en este caso, el dolor, podían causar una repentina incapacidad para invocar chakra. Suigetsu apretó, clavándose las yemas de los dedos en la garganta del hombre. Necesitaba acabar con esto rápido. Inyectó chakra en las yemas de los dedos y cortó la piel, las venas y los huesos del hombre. Un solo tirón lo dejó gorgoteando en el suelo, con la sangre acumulándose. Suigetsu se giró y buscó un nuevo objetivo. No encontró ninguno. Kimiko estaba de pie junto a 5 shinobi muertos al otro lado de la habitación. Sus cabezas se inclinaban en ángulos antinaturales. Kimiko asintió. Hizo una pausa, tomó una pequeña toalla y se la arrojó. Suigetsu la usó para limpiarse las espadas sucias y las manos. Kimiko colocó la mano sobre su sello de garganta. Suigetsu sintió un pulso proveniente de su propio sello. Un solo pulso. Era su forma de comunicar el estado del objetivo. Un solo pulso significaba éxito. 2 pulsos significaban progreso. Y, finalmente, 3 pulsos significaban problemas. Aka, Kuro, Osamu y Asuka se dirigen a sus aposentos. Eliminen a todos los objetivos. Kimiko, Suigetsu, Nori y Kazuki se dirigen a ayudar a Gozu y Meizu. No han respondido. Suigetsu asintió y miró a Kimiko. Ella negó con la cabeza y suspiró. Era normal para los 2 hermanos. Se pusieron un poco sedientos de sangre e ignoraron las actualizaciones de estado del jefe. Este solía enviar otro escuadrón para contenerlos, pero como estaban en un puesto de avanzada, envió a algunos más. Kimiko caminó silenciosamente hacia el otro lado. Suigetsu la siguió, desenvainando su espada. Se detuvo para echar un vistazo a las habitaciones. Pudo ver destellos de metal y movimiento. Habría algunas personas de pie, pero rápidamente se recostaron, en silencio. Maldita sea. Quería estar allí y ayudar, no cuidar a los hermanos idiotas. Suigetsu puso los ojos en blanco y siguió a Kimiko. Por fin había llegado a la otra torre y había entrado. Suigetsu se asomó por detrás de ella. Sin duda, los 2 habían estado allí. Marcas de garras cubrían las paredes y los cadáveres. Kimiko se pasó una mano por el pelo y estaba a punto de llevarse la mano a la garganta otra vez, para contactar a Boss. Fue entonces cuando Suigetsu lo sintió. 3 temblores en la garganta. Ayuda. La adrenalina inundó el cuerpo de Suigetsu mientras tiraba del pulso, intentando averiguar de dónde provenía. Los pulsos dependían de la orientación espacial y la fuerza del chakra. La señal provenía de la otra pared. Suigetsu se lanzó hacia adelante, con Kimiko justo detrás. Examinó rápidamente la pared y el suelo. No vio nada específico. Ni siquiera sintió oleadas de chakra. ¿Qué demonios? Todas las unidades. Respondan a la posición de Meizu. Ahora. Pulsos individuales respondieron y Suigetsu sintió el chakra fluir a su alrededor. Miró al bosque y lo vio arder en llamas. Los shinobi dentro gritaban abiertamente. ¡Mierda! Maldijo Kimiko. Suigetsu se giró hacia Kimiko, que estaba arrodillada a un par de metros de él. Corrió hacia ella y miró lo que sostenía. ¡Mierda! Maldijo Suigetsu. Allí yacía un brazo ensangrentado con el sello del jefe. Kimiko se llevó la mano a la garganta. Su voz resonó en su cabeza. El brazo de Meizu está aquí. Jefe. No está. Hay mucha sangre. No detectamos chakra. No hay rastro de Meizu ni de Gozu. Encontré a Gozu, interrumpió la voz de Mangetsu. Asuka, ven a mi posición inmediatamente. Estoy en todas las unidades. Prepárense para ser convocadas nuevamente a mi posición, interrumpió la voz del jefe. Fue instantáneo. Suigetsu sintió un tirón en el cuello y el chakra lo envolvió. Parpadeó una vez y se encontró rodeado por su equipo. Miró a su alrededor y vio a Mangetsu sujetando a Gozu. Era terrible. Asuka corrió, agarró al hombre y lo tumbó. Sacó su equipo y se puso a trabajar de inmediato. El resto del escuadrón se apinó. Mangetsu se acercó a Suigetsu. La pelea fue fuera del puesto de avanzada.
Debieron de haber perseguido demasiado, le murmuró Mangetsu. Suigetsu maldijo en voz baja. Miró a Gozu. El hombre tenía un corte de media pulgada en el estómago. Numerosas heridas en los brazos y un hueso que le sobresalía de la pierna derecha. Estaba pálido y apenas respiraba. Maldita sea. El resto del escuadrón se afanaba, o lo intentaba. Aka y Kuro subieron a los árboles para tener ventaja. Norji inmediatamente empezó a levantar pequeños muros de piedra. Kimiko se arrodilló y miró fijamente a Gozu. Kazuki se apoyó en el árbol, vendándose. Blade sacó una toalla y empezó a limpiarse la sangre de la armadura. Todos miraban a Gozu. Nadie dijo una palabra. Nadie quería hacerlo. Asuka trabajaba con rapidez. Con una mano inyectaba potenciadores y alimentó a la paciente. Con la otra intentaba cerrar la herida abierta con puntos. Una voz fría rompió el silencio. ¿Cómo está? Suigetsu reprimió un escalofrío. No atribuía la ira a esa voz. Se giró para mirar al jefe, que llegaba con Osamu Inc. Los ojos del jefe se encontraron con los de Asuka. Suigetsu sabía lo que sentía. Miedo. Asuka tragó saliva. No lo sé. Jefe. No creo, la jefa se arrodilló y le tocó el hombro. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido. Se quedó un momento confundida. Suigetsu notó que las líneas de tinta se expandían donde la jefa la tocaba. Tras un instante, una expresión solemne se dibujó en su rostro y asintió. El jefe, sin decir palabra, pasó junto a ella. Se sentó junto a Gozu. Gozu. Su voz era suave, pero severa. Los ojos de Gozu se abrieron de golpe. Buscaban con desesperación hasta que se encontraron con los del jefe. Ambu, susurró Gozu. Tosió levemente. Asuka lo atendió en silencio, junto al jefe. El jefe cerró los ojos y asintió. Suigetsu vio que el jefe se encorvaba y apretaba los puños. ¿Tu hermano? Intenté llamar, dijo Gozu. No hay tiempo. La voz de Gozu se debilitó. Su respiración se volvió más superficial. El nudo en el estómago de Suigetsu aumentó. La posibilidad de que él, no era una opción para este escuadrón. Esto nunca debería suceder. Gozu resopló y volvió a toser. Esta vez, la sangre se mezcló con el aire. Jefe. Lo siento. El jefe se sobresaltó de repente. Su mano agarró la barbilla de Gozu y lo miró a los ojos. No. No fue tu culpa. No tienes nada de qué disculparte. Hiciste que tu país se sintiera orgulloso. Estoy orgulloso de haber trabajado contigo. Tener. No. Suigetsu negó con la cabeza. No. Estará bien. Quería decirle que estará bien. Para tranquilizarlo. El jefe no dejaría morir a sus hombres. Suigetsu sintió que movía la boca, pero no emitió ningún sonido. Silencio. Gozu susurró. Mi hermano. Por favor. El jefe se llevó la mano al hombro y la agarró. Suigetsu no estaba seguro de que Gozu la sintiera. Lo encontraré. Te lo prometo. Gozu sonrió débilmente. Su respiración se entrecortó. Acaba con eso, otra tos sibilante. El rostro del jefe se enfrió. Miró a Aka. Aka, por favor. Aka saltó suavemente y aterrizó junto a Gozu. Le ofreció un pequeño cuna y el jefe lo agarró. Gozu lo miró. Aka habló en voz baja. Estás en tu ciudad natal. Aka se arrodilló y empezó a susurrar. Mientras Aka hablaba, la respiración de Gozu se volvió más fluida. Su cuerpo dejó de temblar. Parecía relajado. Genjutsu, explicó Blade al escuadrón. Después de un momento, Aka se giró hacia el jefe y asintió. El jefe respiró hondo. Gracias, Gozu. El kunai se cernió sobre el pecho de Gozu y se deslizó dentro. Algo se partió, se agrietó y se desmoronó en el corazón de Suigetsu. Una mano se acercó y cerró los ojos de Gozu. Todos inclinaron la cabeza. Todos estaban en silencio. Todos observaron cómo el jefe sacó un pergamino y selló a su camarada caído. El jefe se levantó y miró a todos. Mangetsu, lleva a Osamu y a Aka a donde los encontraste. Empieza a rastrear a Meizu, dijo el jefe. Nori levantó la mano. ¿No deberíamos ir hacia Nagasaki? Suigetsu mordió la lengua. Nori tenía razón. Perseguir a un solo soldado y retrasar su ataque a Nagasaki sería perjudicial. Ya iban retrasados. El jefe negó con la cabeza. No, no dejaremos atrás a nuestros soldados. Recuperaremos a Meizu, viva o muerta. Kimiko se levantó. Entrecerró los ojos y encorvó los hombros. Apretó el bastón con más fuerza. ¿Y el puesto de avanzada? El jefe se encorvó.
Miró el pergamino que tenía en las manos y luego al cielo. Quémalo. Primero coge todo su equipo y guárdalo. Lo usaremos más tarde. El jefe agarró el pergamino y lo guardó. Luego quema el puesto de avanzada y a todos sus ocupantes hasta los cimientos. Osamu, abran. Rápido. Gritó mientras avanzaba cojeando. Nos persiguen. Gritó hacia las puertas. La sangre le lamía la armadura y la cinta de la cabeza le colgaba del cinturón. Heridas recientes le cubrían los brazos y el rostro. Vio que un vigilante lo observaba y hacía señas a la gente para que avanzara. Siguió cojeando hacia adelante, incluso cuando las puertas se abrieron y una docena de shinobi salieron corriendo. Cayó al suelo, sin poder sostenerlo con las piernas. Uno de los shinobi, el más cercano a él, se arrodilló. ¿Quién te hizo esto? El aire silbaba. El shinobi arrodillado cayó hacia atrás cuando Osamu le clavó un kunai en la garganta. El genjutsu cayó, revelando una máscara blanca e inexpresiva. Los demás shinobi se dispusieron a entrar en acción, pero los kunai ya estaban en camino. 7 shinobi cayeron al instante, con los kunai perfectamente incrustados entre los ojos. Los 4 restantes intentaron saltar hacia atrás, pero una mano los agarró de las piernas, tirándolos hacia abajo. Intentaron forcejear, pero pronto se detuvieron cuando las cuchillas les desgarraron el interior. Osamu se levantó y miró a su alrededor. Los miembros de su escuadrón lo rodeaban, observando la zona. Habían seguido a Meizu hasta allí. No estaba exactamente en la misma dirección que Nagasaki, pero estaba bastante cerca. Eso fue lo que el jefe le había dicho, como excusa, al mensajero de Mei. El jefe había sido quien le dio el pergamino al mensajero y le dio el mensaje a Mei. El crujido de las hojas le alertó de la presencia de su comandante. Su postura era encorvada y su paso, relajado. Pasó silenciosamente sobre los cadáveres ensangrentados e hizo un gesto a sus hombres. Osamu se dirigió hacia la izquierda de vos. ¿Continuamos? Preguntó Aka. Sí, dijo el jefe. Movaos en tríos. No os arriesguéis. Osamu asintió y corrió hacia adelante. Ink y Kazuki lo siguieron. Corrió hacia las murallas y sacó su kunai. 4 shinobi desprevenidos holgazaneaban en el borde de la pared opuesta, apoyados en la barandilla. Pagarían por su estupidez. Kazuki desenvainó su espada y se lanzó hacia el extremo derecho. Ink atacó a los 2 del medio, dejando a Osamu con el izquierdo. Osamu asestó un tajo al guardia en el cuello. El corte fue lo suficientemente profundo como para ser letal, pero no lo suficiente como para matarlo al instante. No le importaba rematar al hombre. Osamu tenía preocupaciones más importantes. No veo ninguna prisión, murmuró Osamu. Subterráneo, dijo Ink. Kazuki saltó a la barandilla de inmediato y salió corriendo. Osamu lo siguió desde arriba, con Ink corriendo a lo largo de la pared. Estaban acabando rápidamente con los guardias del puesto de avanzada. Nadie los detectaba por 2 simples razones. La primera era que no usaban jutsu. Incluso el genjutsu que habían usado era extremadamente débil. Osamu tuvo que usar equipo de Mizu y mancharse de sangre y tierra. El genjutsu de Kuro simplemente amplificaba la apariencia. La segunda razón fue el sello del jefe sobre ellos. Había sellado su chakra. Un proceso simple, en realidad, pero algo inesperado. Simplemente absorbió su chakra y evitó que se escapara. Osamu había oído que los shinobi infiltrados podían hacer eso conscientemente, y a veces inconscientemente. Pero el jefe lo había hecho por ellos. Al parecer, el sello estaba diseñado para romperse si usaban cierta cantidad de chakra. El jefe lo llamó una medida de seguridad en caso de que la situación se pusiera fea. Objetivo subterráneo, mi ubicación. Kuro. Osamu supo al instante dónde estaba Kuro. El jutsu espacial del jefe era increíblemente útil para determinar ubicaciones. Les permitía prescindir de la detección de chakra. Si bien para Osamu era pan comido detectar dónde estaban todos, el sello del jefe lo simplificaba aún más, especialmente para los demás miembros. Osamu saltó de la muralla y siguió a Kazuki al sótano. Parpadeó y miró a su alrededor con atención. Kazuki dejó escapar un silbido de admiración al ver el interior. Kuro y Aka se encontraban junto a 2 docenas de shinobis muertos. Kuro, apoyado en la pared, limpiaba una espada corta ensangrentada. Aka sostenía a un hombre corpulento con muchas cicatrices en las manos. Debió de ser importante para que Aka detuviera su espada. Asuka, por su parte, atendía a Meizu. Osamu contuvo el aliento e hizo una mueca. A los pies de Meizu había cadenas rotas, además de un charco de sangre y partes de cuerpos desmembrados.
El resto del escuadrón se acercó en silencio. Asuka trabajó rápidamente, vendando heridas y limpiándolas. Todos se detuvieron al oír unos pasos que se acercaban a ellos. Osamu tragó saliva. Recordó cómo reaccionó Boss al oír lo sucedido. Boss simplemente había puesto la mano sobre un árbol. Observó cómo la tinta se extendía sobre él, formando un hermoso diseño. Y en un instante, el árbol se desintegró. No supo qué hizo Boss, pero sabía que fue un acto de ira. Osamu se hizo a un lado cuando su líder de cabello blanco se acercó. Asuka se giró hacia él. «Lo va a lograr, jefe». Se giró hacia Meizu y empezó a envolverle los 3 dedos que le quedaban en la mano. «Bien, muy bien», dijo el jefe. Se acercó a Meizu y le puso una mano en el hombro. Meizu levantó la vista, respirando agitadamente. El único ojo que Osamu podía ver estaba inyectado en sangre. Su rostro estaba ensangrentado y casi negro por la hinchazón. «Jefe», susurró. Osamu creía no tener fuerzas para hablar. Meizu respiró hondo y tosió. Un temblor le recorrió el cuerpo. El jefe puso una mano sobre su antebrazo y una cantimplora apareció repentinamente. «Un poco de vino», dijo el jefe mientras descorchaba la cantimplora. Avanzó, tomando suavemente la barbilla de Meizu y colocándole el borde de la cantimplora en la boca. Meizu bebió despacio y agradecida. El jefe bajó la cantimplora y Meizu tosió levemente. Meizu volvió a levantar la vista. Su único ojo se veía un poco más claro. «No les dije nada». El jefe asintió. «Lo sé». Meizu lo miró fijamente. «¿Gozu?» Osamu inconscientemente miró hacia otro lado. El jefe meneó la cabeza. Meizu cerró los ojos. Sus hombros se estremecieron y el agua se unió a la sangre en su rostro. El jefe cerró la cantimplora y suspiró. «Descansa, Meizu, había sedantes en el vino. Déjalos trabajar». Meizu asintió lentamente y Osamu observó cómo Meizu caía en la inconsciencia. «Ink, Blade, Asuka, Kimiko, Nori», dijo el jefe. «Lleven a Osamu arriba y aseguren la zona. Asuka, quédense con él. Ink, Blade, busquen los alrededores. Kimiko, Nori, empieza a quemar los cuerpos». Los 5 entraron en acción y en un par de instantes desaparecieron. Boss finalmente se giró hacia el prisionero que Aka sostenía. «¿Y tú eres?» El hombre le gruñó. Él era el principal torturador e interrogador, explicó Aka. Osamu sintió que se tambaleaba. Algo lo impulsó a tomar su kunai. Algo lo hizo querer apuñalar al hombre en la cabeza. No, eso no sería suficiente. Haría sufrir a ese bastardo. El jefe miró fijamente al hombre. «¿Quién te trajo a Meizu?» El hombre no habló, sino que miró hacia otro lado. El jefe suspiró y le hizo un gesto con la mano a Kuro. Kuro se adelantó de inmediato y lo agarró por la cara. Inmediatamente, el hombre empezó a gritar y a retorcerse en las manos de Aka. Tras unos instantes, el hombre miraba al suelo hecho un desastre. Aka lo soltó. El interrogador se acurrucó, temblando miserablemente en el suelo. Kuro se volvió hacia la jefa. «Akatsuki». El jefe apretó los dientes. Claro. Meizu y Gozu no se dejarían vencer por unos ingenuos, ni siquiera si fueran Anbu. Al menos no tan rápido. El jefe volvió a suspirar. «Mátalo rápido y sigamos adelante». Osamu no pudo contenerse y soltó. «Se merece sufrir». El jefe hizo una pausa. Se giró hacia Osamu. Sus ojos rojos lo deslumbraban. Osamu se obligó a no retroceder. «¿Sufrir?», preguntó el jefe. «¿Es eso lo que haces para vengarte?». Osamu abrió la boca, pero no pudo hablar. El jefe negó con la cabeza. «No, hablemos arriba. Donde todos puedan oír». El jefe pasó junto a Osamu y subió las escaleras. Osamu lo miró fijamente, preguntándose por qué le estaba dando una salida fácil. Lo que le había hecho a Meizu era indescriptible. Osamu sabía que las tácticas de guerra eran brutales. Había crecido en la niebla sangrienta. Pero era bien sabido que da lo que recibes. Si alguien te robaba la comida, le robabas la suya. Si mataban a tu amigo, cazabas la suya. Un sistema de toma y daca de total igualdad. Todos eran una amenaza. Mantenía a la gente honesta. Meizu fue torturado. Deberían tener derecho a torturarlo. Osamu caminó hasta la planta baja de la fortaleza. Aka y Kuro habían creado clones para asegurar el resto del edificio. Podía oír pequeños combates a lo lejos. Sin embargo, no estaba preocupado. Habían eliminado a todos los guardias que patrullaban la zona. Boss había establecido un radio de detección alrededor de la fortaleza. Ordenó al escuadrón que eliminara a las patrullas antes de entrar. Aka arrojó al hombre al suelo.
Boss le puso una mano en la espalda y al instante se le extendieron sellos. El hombre se quedó paralizado cuando los sellos de Boss le impidieron moverse. El resto del escuadrón empezó a rodearlo. Kimiko se burló del torturador en el suelo. ¿Por qué sigue vivo?, susurró. El jefe arqueó una ceja. Kimiko vio su mirada y retrocedió, inclinando la cabeza. Lo siento, no es una pregunta válida, la interrumpió el jefe. Se giró hacia Ink. ¿Estado? Estamos seguros. El jefe asintió. Se giró hacia cada uno y los miró a los ojos. Finalmente se dirigió hacia Osamu. Osamu sintió que se ponía rígido y se enderezaba. ¿Querías torturar a este hombre?, preguntó el jefe. Osamu asintió. No ocultaría sus intenciones. El jefe se pasó una mano por el pelo y encogió los hombros. Una vez Yudai me dijo que Mizu tenía estándares morales muy laxos. Moralidad, se burló Nori. Estamos en guerra. La moralidad no existe. No, dijo el jefe, negando con la cabeza. No solo estás en guerra, eres parte de una revolución. Hay algo muy importante en eso. El jefe se volvió hacia Osamu. Pueden torturarlo, dijo el jefe mientras miraba a su alrededor. Cualquiera de ustedes puede torturarlo si quiere. Pero, si lo hacen, entreguen su máscara. Osamu se quedó sin aliento. ¿Por qué? Un ultimátum. ¿Por qué hacía esto? No tenía sentido. El jefe rió con amargura mientras miraba a Osamu. ¿Te preguntas por qué te doy esta opción? Kazuki gruñó. No hay mucha elección. ¿De verdad?, dijo el jefe. Sin duda puedes ayudar a Mizu de otras maneras como parte del grupo principal. Osamu negó con la cabeza. No. No estaba bien. Sin duda podían ayudar. Pero Osamu sabía que todos sentían su poder en el escuadrón. Dejar este escuadrón, volver a ser un shinobi normal. Se sentía mal. Pero este escuadrón es, gritó Kimiko. El jefe levantó una mano para detenerla. No te preocupes. Lo entiendo. El jefe asintió. Juntó las manos a la espalda. Quiero comprobar cuánto te gusta estar en este equipo, dijo el jefe. No se trata de esta mierda. El jefe se encogió de hombros. Se trata de las difíciles decisiones que debes tomar. Osamu se removió. ¿De qué hablaba el jefe? Todos, dijo el jefe, dirigiéndose a todos. Ajustense a los estándares con los que crecieron. Esos estándares les repugnaban. Osamu estuvo de acuerdo. Odiaba la niebla sangrienta. Odiaba todo lo que representaba. ¿Por qué?, continuó el jefe. ¿Siguen aferrándose a los mismos estándares? Todos crecieron en un mundo sangriento donde solo había vencedores y perdedores. Cosas como la moral se dividían en fortalezas y debilidades. Linajes y no linajes. Esto no está mal, en absoluto. Pero deben preguntarse, ¿quieren que este sea el futuro de Mizu? ¿Es por esto por lo que luchan? ¿Es este el estándar que desean para ustedes y sus descendientes? Si es así, por supuesto. Pueden torturar cuanto quieran y no diré ni una palabra. Pero, pregúntense sinceramente, ¿por qué luchan? ¿Reflejan eso sus acciones? Todos miraron al jefe. Todos estaban en silencio. Todos observaron cómo Boss asintió y se giró hacia el hombre en el suelo. Levantó una mano. Tras unos segundos, el hombre empezó a gritar. De repente, en una fracción de segundo, el hombre se evaporó, hecho trizas, mientras su cuerpo parecía aplastado, desgarrado y destrozado. Una mancha de sangre marcaba el lugar donde había estado. El jefe se volvió hacia el escuadrón. Hemos terminado. Reúnan armas de repuesto y montemos el campamento. El jefe se alejó lentamente, sacando pergaminos para desempacar las tiendas. Poco a poco, pero con seguridad, todos empezaron a seguirlo y ayudarlo. Shisui, lo primero que oyó Kuro cuando se acercó a la tienda lo hizo detenerse. ¿Estarían vivos si tuvieran un líder mejor?, susurró el jefe. Kuro oyó la respuesta de Itachi. No. Creo que Meizu habría muerto y Ozu no habría sido vengado. Kuro tragó saliva y tosió. Jefe. La respuesta fue rápida. Pedí que no me molestaran. La voz del jefe era tensa, cortante y aguda. Kuro esperaba afuera. Entra, dijo Itachi finalmente. Kuro entró en la tienda principal. La habían montado tras limpiar los cadáveres del puesto de avanzada. Meizu descansaba en una tienda, con Asuka cuidándolo. El resto del equipo exploraba los alrededores y aseguraba la zona. Al entrar en la tienda, Kuro se quitó la máscara. Shisui miró a su alrededor. La tienda estaba limpia, de diseño espartano, pero parecía habitada.
La cama del jefe estaba desordenada y su escritorio estaba lleno de documentos. Shisui notó que era un mapa de Nagasaki y sus alrededores. Algunas zonas estaban marcadas con círculos. Itachi debía de estar discutiendo estrategias con Toki. Itachi estaba sentado con una taza de té humeante en las manos. Toki estaba sentado a su derecha, reclinado en su silla. Llevaba el cabello suelto y los hombros caídos. Shisui notó las ojeras. Debía de no haber dormido en los 2 días que llevaban allí. Toki había olvidado el horario para estabilizar a Meizu. Había enviado a un grupo de mensajeros de la fuerza principal para recoger el cuerpo de Meizu y Gozu. Toki estaba decidido a planificar la contingencia para sus retrasos. Toki lo miró y puso una mano sobre su escritorio. Líneas de tinta se extendieron por el escritorio y el suelo. Shisui ya se sabía los diseños de memoria. Eran sellos silenciadores, permitiéndoles hablar libremente. Toki se frotó la cara. Olvidé colocarlos. Lo siento. Itachi se encogió de hombros. No estábamos hablando de nada demasiado delicado. Toki terminó su té y lo dejó sobre la mesa. Le dio 2 golpecitos antes de mirar a Shisui. ¿Sí? Los mensajeros de Mei están aquí. Toki dejó escapar un breve suspiro. Encogió los hombros y se puso de pie. Poco a poco, su postura se transformó. Sus piernas se fortalecieron, su rostro se endureció y su mirada se volvió fría. Metió la mano en el bolsillo y sacó una corbata roja. Extendió la mano hacia atrás y se ató el pelo. ¿Cuántos? Preguntó el jefe. 4. Shisui volvió a ponerse la máscara. Bien. Tendremos que sincronizarnos con la fuerza principal para Nagasaki. Quería debilitar el fuerte de antemano, pero supongo que no nos queda otra que esto. El jefe se volvió hacia Aka. Dime. ¿Tuviste que lidiar alguna vez con mensajeros en tu guerra anterior? Aka negó con la cabeza. No, recibía principalmente órdenes de arriba. Mis informes se dirigían a mi comandante. Y si yo dirigía, informaba a la base. ¿Sabes cuál es la razón principal? Preguntó el jefe. Más allá de lo obvio. Aka parpadeó. Kuro sabía a dónde quería llegar el jefe. Quizás no lo recordaba, porque era demasiado joven en aquel entonces. O quizás se le había olvidado. ¿Actualizaciones? Seguimos en la misma página, dijo Aka. El jefe asintió. En parte. El objetivo principal, como algunos lo llaman, es frenar las fuerzas del frente. ¿Reducir la velocidad? Aka se cruzó de brazos, inclinándose hacia adelante. Kuro contuvo la risa. No lo diría con las palabras exactas del jefe, pero su comandante había dado en el clavo. Si Kuro tuviera que adivinar, Jiraiya debía haberle enseñado a Boss tácticas de guerra durante sus excursiones a Mizu. Recordaba muchas veces que Boss y Jiraiya se encontraban en momentos inesperados. Extenderse demasiado es un error común en las fuerzas de primera línea, dijo Boss, alisándose la ropa. Los mensajeros actúan como una banda elástica. Mantienen a raya a los grupos que avanzan, impidiendo que se precipiten. Boss caminó hacia el frente de la tienda. Permite intercambiar suministros y atender a los heridos. Boss bajó la cabeza. El flequillo le cubría los ojos y aferraba el pergamino. Y devolver a los muertos. El jefe respiró hondo y guardó el pergamino. Se volvió hacia Aka y Kuro con una sonrisa. Oh, oí un rumor de los mensajeros anteriores. Me llaman Shiron Yoji. Supongo que eso convierte a este escuadrón en el Shikigami. El jefe se dio la vuelta y salió de la tienda. Su próximo objetivo sería Nagasaki. Caminé en silencio por los campamentos. El ejército principal finalmente nos había alcanzado. Estábamos en el puesto avanzado que habíamos capturado. Meizu había sido trasladado discretamente al servicio médico, después de que recogiera su máscara y le devolviera la cinta. Nadie sabía que formaba parte de nuestro escuadrón. Quería mantener en secreto quiénes formaban parte de mi escuadrón. Facilitaría la transición. Kuro y Aka caminaban detrás de mí. El resto del escuadrón se coordinaba con el ejército principal para organizar patrullas de exploración. Respiré hondo al contemplar los campamentos a mi alrededor. El ejército principal se había instalado rápidamente. Había varios círculos de tiendas. Cada círculo tenía un gran mástil en el centro con una bandera ondeando en lo alto. Las designaciones de las divisiones se exhibían con orgullo en las banderas. Había oído, por los mensajeros, que Mei había participado en varias batallas. Lideró sus fuerzas desde el frente, dejando ayuda y como estratega. No conocía sus estrategias exactas, pero podía hacerme una idea vaga de sus métodos. Era importante comprender su flujo de trabajo. Cómo hacían las cosas.
Aunque pareciera arbitrario, adaptarse al lugar de trabajo era importante. Y me había adaptado a esta guerra. Me ajusté bien el abrigo. El abrigo negro era grueso y tenía una malla en el interior. Podía detener un kunai perdido. Era un regalo de Mei. Lo había dado a través de un mensajero, junto con los planos para la sincronización. Sincronizándome. Mi pie se hundió en la tierra bajo mi pisada. Eso nunca debió pasar. Quería que mi escuadrón estuviera al frente. La pequeña daga que apuñalaría a Yagura y lo dejaría desangrarse. Las fuerzas principales no podían desviar la atención hacia nosotros debido al ejército de Mei. Pero tampoco podían ignorarnos. Los dejaría en un callejón sin salida. Sin embargo, todo cambió cuando Gozu murió. Una oleada de náuseas me llenó el estómago y la sangre me hirvió en el corazón. Los Akatsuki nos habían pillado por sorpresa. Toda mi investigación sobre ellos solo eran susurros. Y los susurros en mi cabeza, los fragmentos de memoria que se habían desvanecido con los años, también se estaban desvaneciendo. Intenté inspirarme en ellos. Pasé horas en mi tienda planeando, pensando, intentando recordar algo del pasado. Pero yo había vivido una larga vida. Ni siquiera podía creer que lamentara haber tenido una vida larga. Tenía 80 y tantos años cuando fallecí. Lo recordaba. Recordaba haber tenido nietos. ¿Cuántos? No lo sé. Pero, mientras intentaba concentrarme en Naruto, mientras intentaba profundizar y recordar la historia, se me escapaba. Empecé a tener que recordarme cosas que antes eran tan claras. Como Itachi, obligado a matar a su clan. Naruto aprendiendo el Rasengan. Algo sobre la hierba, que se me escapa de la mente. Sabía que eran importantes. Sabía que eran esenciales en esta vida. Pero seguían desvaneciéndose. Solté un suspiro y doblé la esquina. Una gran carpa se alzaba ante mí. Era la carpa principal de operaciones. La habían montado temprano esta mañana. No fui porque necesitaba ocuparme de mis hombres y establecer esquemas de exploración con los demás shinobi. Un grupo de 5 shinobi de aspecto feroz nos vio acercarnos. Se levantaron y tomaron sus armas. Sentí que Kuro y Aka se acercaban, pero no me importó. Todos actuaban con precaución. Me había acostumbrado a ello durante los últimos meses. Me acerqué al shinobi, quien se tensó aún más. Estoy aquí para ver a Mei. Soy el jefe. Los shinobi se miraron. Uno de ellos señaló con la cabeza hacia la tienda y uno de los miembros entró en silencio. Esperamos afuera en silencio, mirándonos fijamente. Unos momentos después, el miembro salió. Ella está lista para ti, jefe San. Ante las palabras del mensajero, el grupo se separó de inmediato y nos dejó paso. Pasé junto a ellos, inclinándoles la cabeza levemente. Abrí la pesada solapa y entré en la tienda. El interior era un poco más cálido que el exterior, debido a las gruesas telas que cubrían las paredes. Una gran mesa se alzaba en el centro de la tienda, con un gran mapa de los alrededores. La mesa era, en el mejor de los casos, improvisada. Tenía cajas de madera apiladas una sobre otra con un gran disco de madera encima. Observé algunos clavos en los bordes para asegurar la superficie de la mesa. Docenas de figuritas salpicaban el mapa, junto con notas, líneas dibujadas y arañazos. El azul representaba la rebelión y el rojo la del enemigo. Reconocí que algunas figuritas representaban fuertes y otras, ejércitos. Sí vi varias figuritas de ejércitos apiladas unas sobre otras en Nagasaki. Gritó una voz sorprendida. Jefe, se corrigió Mei. Se levantó de su asiento en la caja de madera. Tenía una leve sonrisa y un brillo de emoción en los ojos. Le devolví la sonrisa. Mei, te ves bien. Llevaba el pelo recogido en una larga cola de caballo. Llevaba una armadura de placas, llena de arañazos y grietas. Tenía las muñecas vendadas, aunque algo quemadas. No llevaba maquillaje, así que se le notaban las ojeras. Pero, aparte de verse cansada, no se veía mal. Es bueno verte bien. Me volví hacia la nueva voz. Yudai. He oído que has estado al mando del ejército como estratega. Yudai asintió. Sí. Intercambió una mirada con Mei. Acordamos que el talento de Mei en el campo era demasiado valioso como para desperdiciarlo liderando desde lejos. Ha sido, Yudai hizo una pausa, buscando la palabra. Me miró a los ojos. Eficaz para la moral de las tropas. Asentí. Comprendí el mensaje que transmitía. Obviamente, luchar junto a tus hombres te convertía en alguien a quien aspirar. Pero también causaba fatiga. Y me era demasiado importante como para perder por cansancio. Dejé que la sonrisa se desvaneciera y volví a la mesa.
Hice un gesto con la mano izquierda. ¿Esto es Nagasaki? Mei asintió. Su sonrisa también se desvaneció. Volvió a sentarse en su silla improvisada y cogió una figura del borde de la mesa. Era una figurita azul con cabeza blanca. La colocó en el campamento de la rebelión. Sí. Y ahora todas las piezas principales están aquí. Mei se recostó, mirándome. Parece que las cosas no salieron como estaba previsto. Recordé la sangre. Un kunai en mi mano, atravesando la carne. Muchas noches me atormentaron. Me encogí de hombros. Las cosas pasan. En este caso, nos tendió una emboscada un grupo muy hábil. Puse la mano sobre la mesa. Concentré el chakra en mis sellos. Lentamente, muy lentamente. Aunque podía usar chakra con mayor intensidad, todavía me dolía usarlo rápido. Cada vez que necesitaba hacer algo rápido, sentía como si me corriera ácido por las venas. El veneno de Naomi todavía me atormentaba. Los sellos se extendieron por el suelo y las paredes de la tienda, sellando todo sonido. El sello que usé fue simple. La voz era una mezcla de ondas sonoras que se transmitían y rebotaban en las superficies. Simplemente tomé las superficies y las absorbí, anulando las vibraciones. Era básicamente insonorización. Miré a Mei y a Yudai. Gozu y Meizu fueron atacados por los mismos que me atacaron hace un par de meses, dije. Akatsuki. Mei juntó las manos y apoyó los codos en la mesa. Capas negras con nubes rojas, ¿cierto? Asentí. Yudai gruñó. Los exploradores informaron haberlos avistado. Enviamos un escuadrón tras ellos, porque Mei recordó que hablaste de ellos. Se frotó la barbilla. El escuadrón nunca regresó. Si hubiéramos sabido, negué con la cabeza. No se pudo evitar. Tomé una caja de repuesto y me senté. Hablaremos de esto más tarde. Por ahora, centrémonos en Nagasaki. Mei suspiró. Sí. Es la última gran fortaleza entre nosotros y Kirikagure. Asentí. Nagasaki era esencialmente la base avanzada de Kirikagure. Era el punto de concentración para los soldados en retirada en el frente y una muralla sólida contra el asedio. Revisé el mapa y observé el terreno alrededor de Nagasaki. Una de las razones por las que era tan peligrosa como fortaleza era el terreno natural sobre el que estaba construida. El país del agua era, de hecho, un terreno muy llano. Había muy pocas colinas y aún menos montañas. Nagasaki estaba construida sobre una montaña. Las formaciones naturales dificultaban incluso la subida. Había manantiales que brotaban del subsuelo creando cascadas. Esto no solo proporcionaba una fuente de agua natural para la fortaleza, sino que las cascadas laterales reforzaban la defensa. Se decía que habían apostado en la zona a usuarios de agua de alto nivel, capaces de invocar olas gigantes para aplastar a los atacantes que intentaran escalar las murallas. Esto ni siquiera tenía en cuenta el tamaño y la cantidad de tropas estacionadas allí. Se decía que había más de 500 shinobi activos. La fortaleza obviamente tendría más soldados, ya que habíamos estado haciendo retroceder al ejército principal de Kiri. Incluso si intentábamos matarlos de hambre, tenían suficientes provisiones para al menos 3 meses. Y Kiri solo necesitaría una semana para intentar flanquearnos. Teníamos que luchar contra ellos de frente y con rapidez. Era la única opción lógica, incluso si era el peor resultado posible. Quería evitarlo. Mis fuentes habían informado sobre los numerosos mensajeros de la rebelión. Había estado analizando la información durante los últimos días, mientras esperaba que el ejército principal nos alcanzara. Incluso si ignorábamos Nagasaki, no podríamos pasarla. Nuestras líneas de suministro quedarían cortadas más rápido que un jutsu de relámpago cortando papel de arroz. De acuerdo, dije. Abrí mi pergamino y abrí 3 tazas pequeñas. Mei sacó su propio pergamino y abrió una tetera desgastada que me resultaba familiar. Compartimos una sonrisa antes de que le echara unas hojas de té. Ella tapó la tetera y la dejó escurrir. Volví a mirar el mapa. Veamos nuestras opciones. Yuda ya sintió y señaló las puertas de Nagasaki. Aquí empieza, discutimos durante horas. Repasamos todas las combinaciones posibles de maniobras de pinza, puñaladas por la espalda, fintas y ataques frontales. Las lecciones de táctica de Hirai ya dieron sus frutos. Pensar en las tropas, sus movimientos, sus fortalezas y debilidades era como la economía. Había un flujo en la batalla. En economía, el flujo era el dinero. Impulsar el comercio a una ciudad generaba un flujo. Los ingresos entraban y salían naturalmente según los bienes que se colocaran.
Con el tiempo, si eras lo suficientemente inteligente, podías predecir cómo fluiría el dinero y aprovecharlo. En la guerra, al avanzar con una fuerza numerosa, el enemigo podía enfrentarse de frente o flanquearlo. Organizabas tus planes en función de eso. Podías enviar a tus exploradores para bloquear su flanco o hostigar sus flancos. Escalonaba tus fuerzas para crear oleadas de soldados y reducir las filas enemigas. Todas las tácticas tenían sus pros y sus contras, pero lo más importante, como la economía, era la consistencia. Siempre se trataba de consistencia, de resultados predecibles. Todo podía salir mal. La cascada hace que el terreno se vuelva inestable, ralentizando tu flanco. Tu ejército principal es sorprendido repentinamente por una emboscada. Lo que intentaba hacer en batalla era minimizar este riesgo. Minimizar las variables y crear un camino firme hacia un resultado deseado. Por eso microgestioné a mis soldados. Por eso les puse rastreadores, solicitando actualizaciones constantes y dando nuevas órdenes. Y aún así había perdido hombres. Mei guardó la tetera vacía y recogió nuestras tazas. Se pasó una mano por el pelo y suspiró. Su larga melena castaña caía suelta sobre sus hombros. Se había quitado la trenza un par de horas después de empezar a planear. Yuda ya había sacado una gran manta de lana y se la había envuelto. Estaba sentado encorvado sobre la mesa, contemplando las piezas. Yo mismo parpadeaba lentamente mientras seguía imaginando las escaramuzas, las batallas y la muerte. Esto sería algo extraordinario. Había visto la muerte. Había matado. Maldita sea, había matado. Pero esta sería la primera vez que vería de verdad un campo de batalla sangriento. Respiré profundamente y giré el cuello. Seguiremos perdiendo demasiados hombres, concluí. Miré a mis dos compatriotas. La luz en sus ojos me dijo que tenía razón. Me froté la barbilla, pensativo. Mei aplaudió en voz baja. Basta. Podemos hablar más mañana. Se puso de pie. Necesitamos descansar. Salimos mañana por la mañana. Nos llevará un día entero de marcha llegar a Nagasaki. Yudai empezó a guardar las piezas. Las metió en silencio en una pequeña mochila y las selló en un pergamino desgastado. Le hizo un gesto a Mei y salió de la habitación en silencio. Le hice un gesto con la cabeza al pasar. ¿Qué pasa, Toki?, preguntó Mei. Me volví hacia Mei y la miré de nuevo. Cuanto más la miraba, más me llamaba la atención. Las ojeras y la piel pálida. Me arrodillé y deshice mis sellos. Al hacerlo, me concentré en el sello de Aka. Regresaré tarde. Montad guardias y acampad temprano. Me reuniré contigo. Esperé una respuesta. Tardé 10 segundos en sentir el pulso en el hombro. Lo reconocí. Algo andaba mal. Itachi nunca tardaba tanto en responder. Tendría que ir a verlo más tarde. Me levanté y metí las manos en los bolsillos. ¿Dónde está tu tienda? Mei arqueó una ceja. Cerca. ¿Por qué? Me encogí de hombros. Necesito hablar en privado. Mei me miró fijamente un instante. Una expresión extraña se dibujó en su rostro, pero la ignoró y asintió. La seguí mientras me guiaba un par de pasos. La luna salía en el cielo y se encendían llamas. Pude ver torres de vigilancia improvisadas que se estaban instalando y varios shinobi ya las custodiaban. El perímetro era bastante amplio. A juzgar por las luces a lo lejos, algunos hombres se habían puesto a vigilar el puesto avanzado que mi escuadrón había capturado. Me detuve cuando Mei giró a la derecha y abrió la puerta de una tienda de campaña. La tienda era azul oscuro y algo pequeña. Me encogí de hombros y la seguí adentro. Mei estaba encendiendo la única linterna en el centro de la tienda. Vi una cama bastante grande a un lado. De hecho, ocupaba casi toda la tienda. Las demás piezas eran varios pergaminos, mapas y una mesita de centro pequeña y desgastada. La mesa tenía pequeños arañazos, con forma de dibujos. Vi pequeños dibujos de un cuenco, montañas, pájaros e incluso algunos peces. Se oyó un pequeño chirrido y la tienda se iluminó más. Mei cerró la tapa de la linterna y se dirigió a su cama. Se sentó en el borde y juntó las manos. ¿Y bien?, preguntó en voz baja. Me miró fijamente, con una mirada penetrante. Y, sin embargo, había algo más que no pude reconocer. Me encogí de hombros y me senté en el suelo frente a la mesa de centro. La usé como respaldo. Apoyé la mano en el suelo y dejé que mi chakra fluyera hacia ella. Lentamente, mi chakra se convirtió en tinta y ésta se esparció por el suelo. Un pequeño sello de privacidad. No había razón para hacerlo tan fuerte como el anterior. Quería hablar. Mei parpadeó. Ladeó la cabeza.
¿Hablar? Asentí. Solo habla. No de la guerra. No de mi escuadrón. De tu ejército. Ni de nada más, dije. Solo de nosotros. ¿Nosotros? Dijo. Su voz era aguda. Levanté las manos. Sí, solo nosotras. Intercambiemos historias. Debía estar muy tensa. Parecía muy nerviosa. Los hombros de Mei se relajaron. Ah, ya veo. Se echó el pelo hacia atrás y se recostó un poco más en la cama, acomodándose. Sonreí. Estás muy tenso. Mei rió suavemente. Sí. Sus ojos verde jade se llenaron de diversión. Ha sido estresante. Eso era con lo que quería ayudar. Sé lo que quieres decir. Puse el brazo sobre mi rodilla y me recosté. Pero hablemos de algo divertido. Mei se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Se tocó los labios, pensativa. Ah, ¿y qué sería eso? Metí la mano en mi chaqueta gruesa y saqué un papel enrollado, sujeto con una goma elástica. Mi próxima novela. Mei parpadeó. No es lo que esperaba. Me reí entre dientes. Nadie lo hace nunca. Mis hombres se sorprenden mucho cuando me siento a hablar con ellos sobre esto. Era algo que había aprendido. Mantenía a mis soldados concentrados, pero no quería que se derrumbaran. Así que les hablé de su pasado. Les conté historias de mis viajes por el mundo. Y ahora, empecé a hablar de mis novelas. Estaba pensando en regalarles un par, pero solo después de la guerra. ¿De qué se trata? Preguntó Mei. ¿Has leído los libros que te di? Pregunté. Le había dado algunos a Mei después de que el daimyo volviera al poder. Con la guerra en curso, no sé cuánto tiempo tuvo que tranquilizarse y relajarse. Mei asintió. Leí El peso del mundo. Y Seattle. Apenas empecé la Segunda Guerra Mundial. Silvé. Seattle era una de mis novelas más largas. La había escrito en mis tiempos de Tabini. ¿De verdad te gustan mis novelas? Mei se sonrojó. Bueno, no hay mucho más que hacer aparte de ir a tomar algo. Mei negó con la cabeza. Y tengo que concentrarme. Pero, tarareó. Es bueno leer esos libros. Imaginar un mundo tan fantástico. Hizo una pausa. Rei solía inventar historias como esta. Cuando era niña y no podía dormir. Inventaba historias sobre aviones y automóviles. Me vinieron imágenes a la mente. Parpadeé rápidamente. De repente, mi mente me había deslumbrado. Como si las palabras hubieran desatado algo. Negué con la cabeza. ¿Qué demonios era eso? Volví a mirar a Mei. No se había dado cuenta, a juzgar por la nostalgia en su rostro. Me froté la barbilla. Un problema para después. En fin, le tendí el rollo. Este se llama Los quedaron atrás. Oh, Mei se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron de interés, y esperé una indicación para continuar. Pero nunca llegó. La expresión de interés en el rostro de Mei se desvaneció y fue reemplazada por una mirada reservada. Ahí estaba. Lo único que esperaba evitar, o al menos reducir. Todos estábamos cansados, preocupados y, sin duda, presionados. Lo sentíamos a diario. Solo quería relajarme. Me eché hacia atrás y dejé escapar un suspiro. Mei juntó las manos. Gracias. Te lo agradezco. Asentí. Su rostro se veía pesado. Entonces intentaré lo sencillo, dije. ¿Quieres hablar de ello? Ella se encogió de hombros. ¿Ayudaría? Nunca se sabe. Mei mordió el labio. 349. Pronunció las palabras lentamente. Muchos más heridos. Uno, respondí. Y otro herido. ¿Los conocías bien? Cerré los ojos. Sabía lo suficiente como para convertirlos en personajes de mis historias. Mejor que la mayoría. Aún desearía saber más. Pero no lo hace más fácil. Meira sintió. Siempre lo pensé. Siempre había pensado lo contrario. Parece que ambos estábamos equivocados. Intenté sonreír, pero me temblaban los labios. Decidí mantener la compostura, o al menos intentarlo. Me miré a mí misma, que se retorcía las manos. Tenía los hombros encorvados y la cabeza gacha. Sabía exactamente lo que sentía. Me levanté y me acerqué. Me senté en el borde de la cama, hombro con ella. Solo estar allí. Fue lo mismo que Itachi hizo por mí esa noche. Me quedé en mi habitación mirando el pergamino que contenía de Gozu. Itachi entró y se sentó a mi lado toda la noche, sin hablar de nada. Pero estar allí. Simplemente estar allí. Me mantuvo cuerdo. Tragué saliva. Esa noche aún estaba fresca en mi mente. Esa noche, dije lentamente.
Las palabras salieron despacio y sentí una opresión en el pecho. Se suponía que iba a ser un simple asalto a un puesto de avanzada. Ya habíamos hecho bastantes. Señalé el mapa. Pueden moverse como quieran. Solo asegúrense de coordinarse, dije. Les daría vía libre esta noche. Todos estaban actuando de maravilla. Podía permitirme no microgestionar por una noche. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando no se registraron. Suspiré. Gozu nunca se registra a través de sus sellos. Pero me hice una pausa, fue diligente al respecto. Se me revolvió el estómago al recordarlo. La sensación me hizo encorvarme. Sentí los 3 pulsos. Eran como puñaladas en el estómago. Cada uno me helaba la sangre. Oh, Cambi. No, 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 no. Cerré los ojos. La señal de auxilio. ¿Por qué de entre todas las noches? ¿Por qué? Sabía por qué. Era mi culpa. Maldita sea. Maldita sea. Me puse la mano en la garganta. Todas las unidades, si se en mi sello. Respondan a la posición de Meizu. Ahora. Negué con la cabeza. Es curioso. Sigo pensando en qué habría pasado y si hubiera hecho algo diferente. ¿Habría seguido mi plan original? Lo pensaba cada noche, cada vez que daba vueltas en la cama, y cada vez que rezaba a los nombres que tenía en la espalda. Era algo que había hecho antes de irme a Mizu, para esta rebelión. Me había hecho un pequeño recordatorio. Había creado un sello para guardar una lista de nombres en mi espalda. Si el sello estuviera cerrado, solo sería un pequeño punto de tinta, no más grande que un lunar pequeño. Desplegados, habrían sido los 83 nombres de la aldea que visité hacía tanto tiempo. Hacía solo un par de noches que había añadido Gozu a esa lista. Sus nombres todavía ardían en mí. Me di cuenta, exhalé. Me temblaba la garganta. ¿De qué no habría importado? Hice lo mejor que pude con la información que me dieron. Y no puedo hacer nada más que seguir adelante. Me miré las manos. Seguir adelante lo mejor que pueda. Nos sentamos en silencio un minuto. Sentí una cabeza apoyada en mi hombro y un cabello rozando mi nuca. Cerré los ojos. Percibí un olor dulce que no pude identificar. Pero tenía una intensidad como la del mar. Oí una respiración, un poco entrecortada y pesada. Sentí gotas en la cara y en la manga, de lágrimas de ojos rojos y verdes. El problema era el terreno. Era uno de los elementos básicos de un campo de batalla. Considerar las ventajas y desventajas de un campo de batalla implicaba evaluar multitud de elementos. Número de unidades, tipos de soldados, velocidad de movimiento y terreno. Nosotros teníamos los hombres. Pero ellos tenían un fuerte. Un hombre defendiendo una posición ventajosa podía valer por 3 atacantes. Muchos factores jugaban a su favor. Me froté los ojos con cansancio. Después de que Mei se durmiera sobre mi hombro, la acosté en su cama y la arropé. Me sentí muy tranquilo. Me puse sentimental. Una idea me asaltó mientras deshacía los sellos en la tienda y me iba en silencio. ¿Qué habría pasado si nunca hubiera ido a Mizu? Una idea absurda para la mayoría. Pero sabía que algo debía haber sucedido. Los débiles susurros y las imágenes desvanecidas que a veces recordaba me guiaron a una conclusión. La rebelión de Mizu era inevitable. Habría sido sangrienta. Habría sido larga. Pero habría triunfado. Acababa de acelerarlo. Por eso Akatsuki se me oponía. Desde intentar matarme hasta matar a mis hombres, mis planes iban en contra del objetivo de esta organización. Me encargaría de ellos más tarde. Era muy tarde por la noche cuando me presenté en el campamento de vanguardia. Mis shinobi habían acampado más cerca de Nagasaki, siguiendo mis órdenes. Quería conseguir un buen explorador e intentar encontrar la manera de inclinar la balanza. Itachi me había estado esperando. Estaba sentado en mi escritorio de madera sin sellar. Una silla de madera maciza debajo de mí y 2 tazas de porcelana frente a mí. Itachi sostenía una tetera humeante y la dejó sobre la mesa. Se sentó. Tamborileé con los dedos sobre la mesa. Nos sentamos en silencio. Me preguntaba cómo sería Konoha. ¿Cómo estarían? ¿Cómo estarían Yujito, Anko, Naruto? ¿Habría empezado Tsunade su proyecto favorito? ¿Estaría Shizune revisando los pergaminos de sellado que le di? Negué con la cabeza. Mis pensamientos vagaban. Itachi sirvió el té y junté las manos alrededor de la taza caliente. Olfateé ligeramente la infusión. Mis hombros se relajaron al sentir el aroma amargo, pero a la vez dulce. El té del rey, un tipo de oolong, era uno de mis favoritos.
Al principio era bastante amargo, pero con el tiempo el regusto a ginseng se hacía notar. Disfruté del momento de paz y tranquilidad. Mei me había reconfortado. Y ahora, sentía un poco de tranquilidad. El té está bueno, comenté, dando unos sorbos de prueba. Era bastante intenso y amargo, pero el regusto era suave y dulce. Itachi asintió en agradecimiento. ¿Qué tal la reunión con Mei? Bien, dije. La reunión había ido bien. Todo lo que siguió fue demasiado privado para comentarlo. Me froté las sienes. Después de lidiar con Nagasaki, tenemos que prepararnos para Yagura. Tenemos contramedidas para. Itachi hizo una pausa. Su habilidad. Me encogí de hombros. Estoy cerca de una solución de contención, pero el método de entrega es un poco desalentador. ¿Método de entrega? Era una molestia para mí. El chakra y los sellos iban de la mano. Era necesario impulsar el chakra a través de los canales creados por los sellos para que éste funcionara. En otras palabras, era necesario entregar el chakra al sello. Los métodos de entrega podían realizarse de diferentes maneras. Desde sellos de almacenamiento hasta energía natural, el chakra se podía encontrar de muchas maneras. Pero mi solución para detener a un Jinchuriki era un poco extraña. Expulsión. El método más simple y robusto para controlar el chakra. Simplemente, expulsarlo todo y volverlo incontrolable. Para una persona normal, la mataría por agotamiento de chakra. Para un Jinchuriki, probablemente la dejaría muy cansada. Se me ocurrió la idea tras examinar los restos de los experimentos de Orochimaru. Era una copia un tanto morbosa y repugnante de un loco, pero los recursos son recursos. El único problema era, el sello debe aplicarse al tacto. O con papel. Cualquiera de las dos opciones requiere estar en un espacio reducido. Itachi ladeó la cabeza. ¿Podemos dejar de usar el dardo de cuerda de Shin? Negué con la cabeza. El arma especial que había hecho para Shin. Era un dardo de cuerda extremadamente fuerte con sellos esparcidos en el dardo y la cadena. Era útil en muchas situaciones, pero no en esta. Los sellos que atraviesan el sello de Shin son pequeños sellos. Hice una pausa para una analogía. Sería como meter una piedra en una pajita. No funcionaría. Itachi asintió, comprendiendo, y se sirvió otra taza de té. Acerqué la mía para rellenarla. Miré a Itachi mientras me llenaba la taza. ¿Qué pasó? No respondiste de inmediato. Itachi dejó la tetera y bebió su propia taza. Yo, dudó. Un destello de preocupación me golpeó el estómago. La adrenalina me invadió al concentrarme en su rostro. Pude ver que estaba pálido, más pálido de lo habitual. Su respiración era rígida. Parecía disgustado. Bien podría estar gritando de dolor. La diferencia con su semblante habitual era asombrosa. Aparté mi taza y esperé. Itachi no era de los que negaban la verdad. Sus ojos negros se encontraron con los míos y vi algo que pensé que nunca vería en él. Miedo. Durante las últimas semanas, me he sentido mal. Empezando por el centro del pecho y ahora hasta los pulmones. Sentí que se me entrecerraban los ojos. Me sonaba demasiado familiar. ¿Estás enfermo? Itachi asintió. Tenía la mirada fija en su taza. Llevo unos días tosiendo sangre. La bilis me subió a la garganta. Continué. No me lo dijiste. ¿Se lo dijiste a Shisui? No respondió. No quería que nadie lo supiera. Apreté los dientes. ¿Cómo pudo? Lo estaba arriesgando todo. Si moría en él, cerré los ojos. Era irónico. Lo estaba juzgando por esforzarse. ¡Qué hipócrita soy! Solté un suspiro y me incliné hacia adelante. De acuerdo. Itachi miró hacia arriba. Puse mi mano derecha sobre mi antebrazo izquierdo y me concentré. Moldeé mi chakra lentamente en el kanji del fuego, dejando que mis sellos hicieran la mayor parte de la manipulación. Incluso después de varios meses, mis venas seguían ardiendo al mover chakra. En pocos segundos, se escuchó un pequeño chasquido y un pergamino fue presionado en mis manos. El emblema de Konoha estaba estampado con orgullo en su sello. Se lo tendí a Itachi. Aka, dije. Te ordeno que le entregues este informe al Hokage. Y luego, preséntate ante Tsunade para que te cure. Toki comenzó Itachi. Itachi lo interrumpí. Lo miré a los ojos. No quería que discutiera conmigo. Te lo ordeno. Itachi cerró los ojos y asintió. Entendido, Toki. Agarró el pergamino con fuerza. ¿Cuándo quieres que me vaya? Inmediatamente, dije. Extendí la mano y agarré el hombro de Itachi. Y gracias. Por tu compañía y el té. Asentí. Itachi me devolvió el gesto y se levantó.
Se alejó un paso antes de colocar su mano izquierda sobre su hombro derecho. Sentí una oleada de chakra mientras el sello del umbral comenzaba a llenarse. Hubo una ligera corriente de aire y Itachi desapareció. Cerré los ojos. Me arrepentí al instante, mientras una oleada de mareo me invadía. Me agarré al borde de la mesa para no caerme. Habían sido un par de noches largas. Me tambaleé hacia mi cama, donde aterricé hecha un ovillo. Itachi había tenido la amabilidad de abrir todas mis necesidades básicas, desde la mesa hasta la cama. Reí entre dientes mientras me frotaba la cara. Acababa de despedir a uno de mis mejores activos sin pensarlo dos veces. Yo era un comandante terrible. Aka está ahora mismo explorando. Y haciendo un par de cosas más, les dije a mis hombres. Recibí un par de asentimientos y un par de miradas, pero nadie me cuestionó. Los espanté con un gesto de la mano. Asuka y Nori empezaron a apilar troncos y a crear algo parecido a un campamento. Kazuki guiaba a Suigetsu y Mangetsu en sus turnos de exploración. Todos los demás estaban en Nagasaki, en mantenimiento de equipo o realizando operaciones de exploración. Ink y Blade vigilaban los campamentos, mientras Kuro se quedaba conmigo. Les había explicado a Sai, Shin y Shisui lo sucedido. Todos estuvieron de acuerdo con mi decisión. Saqué mi mapa de Nagasaki. Lo había copiado del de Mei. Lo estuve mirando toda la mañana. Toda la tarde. El ejército de Mei llegaría por la noche. Teníamos previsto atacar Nagasaki al amanecer. Necesitábamos un plan antes. Y se me acababa el tiempo. Mi mejor plan era llevar a escondidas pergaminos de invocación lo más lejos posible y convocar allí al resto del ejército. Reduciría la distancia a la mitad, pero consumía mucho chakra y era muy obvio. Nos atacarían en segundos. Podría hacer que Nori creara muros para protegernos un tiempo, pero la oleada inicial debía impactar con fuerza o el plan se desmoronaría. No me gustaba este plan por varias razones. Dependía demasiado de subir la maldita colina sin ser visto. Además, requería mucho chakra dentro de una zona hostil, lo que implicaba muchas posibilidades de fracaso. Y eso era lo fácil. Suspiré, frotándome la barbilla. Kimiko, Osamu, grité. Oí que los dos dejaban de trabajar al instante y corrían hacia mí. Les hice señas para que se sentaran a mi lado. Sin Itachi, estos dos eran mis mejores estrategas. Señalé el mapa. ¿Sugerencias? Pregunté. Habíamos hablado del plan muchas veces. Pero esta era la primera vez que lo hablábamos después de mi reunión con Mei. Originalmente, planeábamos atacar Nagasaki con desprestigio. Nuestro equipo debía volar los alrededores y crear un terreno inestable para la fortaleza. Esto presionaría mucho a los defensores para que mantuvieran su fortaleza y les haría temer usar técnicas de agua fuertes. Tuvimos que tirar ese plan por la ventana cuando los Akatsuki nos tendieron una emboscada. Osamu se frotó la barbilla. Podríamos sincronizar los explosivos con nuestro ascenso. Causar un poco de caos. Kimiko asintió y trazó una línea en la ladera de la montaña. Empieza una escalada sin chakras por este lado. A ver qué tan lejos llegamos e intenta invocar algo más alto. Ascendí, siguiendo la línea. La subida era muy peligrosa, sobre todo sin chakra. Se puede hacer, dije. Mis sellos no servirían de nada. Si no había chakra, significaba que estaba completamente oscuro. Aún así, no hay mucho espacio para invocar. Osamu asintió. Solo un par a la vez. Y eso suponiendo que podamos pasar desapercibidos. Quizás lo usemos como lugar para refuerzos. Una posibilidad. Señalé hacia la parte trasera de Nagasaki. Tenemos que cortarles la retirada. Kimiko sonrió. Pónganos ahí y podremos aplastarlos por la retaguardia. Eso desviará la atención del ejército principal. Negué con la cabeza. También te pondría en una misión suicida. No hacemos misiones suicidas. Kimiko me miró fijamente. Jefe, dijo. A veces, cosas así son necesarias. Un kunai ensangrentado en mis manos. Cerrando ojos muertos. Lo consideraré, dije. Solo como último recurso. Volví al mapa y lo miré con enojo. Tenía que haber otra manera. Todo volvía hacia esa maldita montaña. Si tuviéramos más tiempo o más recursos, podríamos marcar la diferencia. Pero no hubo simpatía por los sí. Es patético, dije, frotándome la cara. Hemos llegado hasta aquí. Y no se me ocurre ninguna maldita solución. No es patético, espetó Kimiko. La miré y ella se frotaba la parte posterior de la cabeza. No es patético, repitió. Te he seguido hasta aquí. Eres el Onmyoji de la rebelión. Osamu asintió. Sí, jefe.
No habríamos llegado hasta aquí si no fuera por ti. Me encogí de hombros. Me pregunto sobre eso. Kimiko sonrió. Ya se te ocurrirá algo. Se cruzó de brazos y asintió. No pude evitar sonreír. Ya ves, qué seguro estás. Siempre lo haces, interrumpió Osamu. Bajó la vista al mapa y luego a la montaña. Este es solo otro problema para ti. Te hemos visto manipular el campo de batalla para nuestra ventaja. Y sabemos que tú puedes hacer lo mismo en este caso, terminó Kimiko por él. Los miré. Era una sensación pesada, pero alentadora. Su confianza me pesaba, pero me elevaba. Gracias, dije con una sonrisa sincera. De acuerdo. Me puse de pie, enrollando el mapa. Exploren, dije. Encuentren puntos de entrada y puntos estratégicos que podamos aprovechar. Intenten encontrar puntos ciegos y establecer sellos de transporte. Si logramos dispersar nuestras fuerzas, sus ataques pesados serán menos efectivos. Entendido, dijeron al unísono. Salieron corriendo a seguir mis órdenes. Ya se me ocurriría algo. Sí, ese día sí. Me pasé la mano por el pelo y gruñí. Necesitaba descifrar esto. ¿Cómo lo haría Jiraiya? Probablemente podría invocar un sapo o algo para tener ventaja. Quizás incendiar Nagasaki. No tenía nada parecido. Podría replicarlo con explosivos, pero no había forma de lanzarlo. En teoría, podríamos enviar a alguien en una misión suicida a la base y simplemente explotar todas las placas que pudieran, pero, no quiero la sangre de mis compañeros en mis manos. Con una vez me bastó. Metí las manos en los bolsillos y empecé a dar un pequeño paseo por el campamento. Necesitaba despejarme. Mis pensamientos volvían a Gozu una y otra vez. Yo lo había matado. Tenía que ser yo quien le aplicara la muerte por compasión. Lloré después. Me aseguré de que nadie me viera. Había sido mi responsabilidad mantenerlo con vida, y le había fallado. No quería enviar a mis soldados a la muerte. ¿Había otra manera? Observé las imponentes cascadas en las laderas de Nagasaki. La montaña era bastante impresionante de cerca. Tenía frondosos bosques verdes a lo largo de sus laderas con dos enormes cascadas a cada lado. Osamu comentó que el agua subía desde los ríos que se encontraban detrás de la montaña. También comentó que había un par de cuevas abajo, pero nada que valiera la pena explorar. ¿Podríamos usar la cascada para disimular nuestra escalada? Sin chakra, sería arriesgado. Podríamos usar cuerdas y kunai para estabilizar nuestro ascenso. Pero eso nos topamos con el mismo problema que el plan de Kimiko. El problema eran los refuerzos. Llegar a Nagasaki era el problema. Si tan solo pudiéramos entrar, podríamos ganar esta batalla fácilmente. Pero todo se reducía al mismo problema. No podía pensar en una forma para que un ejército shinobi llegara allí sin sufrir pérdidas. Miré hacia la montaña y vi una tarea imposible. Sentí casi nostalgia. Enfrentarme a un desafío tan imposible. Me los encontré a menudo durante mi estancia en el País del Hierro. Aquellos monjes, que practicaban Kagami, estaban locos. Kagami derivó de Kibo, el primer lenguaje de sellado. Pero, a diferencia de todos los demás lenguajes de sellado, no tenía constructor. Literalmente no tenía punto de partida ni de llegada, simplemente seguía su curso. Era alucinante cómo funcionaba, y me causó muchos dolores de cabeza intentar analizarlo. Había creído que era imposible. Pasaron varias semanas y un par de peleas de bolas de nieve antes de que los monjes se sentaran y me enseñaran. Todo era cuestión de perspectiva. El punto de vista que uno adoptaba definía lo que hacía la foca. Negué con la cabeza. Tenía que volver al problema. ¿Cómo demonios podía siquiera? Me quedé paralizado. Perspectiva. La palabra me impactó como un rayo. ¿Por qué me estaba poniendo límites? Era como intentar luchar solo con los pies. Estaba pensando en términos demasiado estrechos. Seguía pensando en los shinobi luchando. Subiendo la colina. Seguía pensando en el terreno como una constante. Me reí entre dientes. Recordé que los monjes solían decirme que los sellos eran manipulación. Cualquier cosa, con la voluntad y la energía necesarias, podía ser manipulada. Todo este tiempo, seguí pensando en lo que usaban los shinobi, cuáles eran sus herramientas. Dejé de pensar en mis herramientas y en lo que podía hacer con ellas. Analicemos las piezas de nuevo. Mi problema era el terreno. No, era la montaña en sí. Nagasaki era una enorme montaña a la que teníamos que ascender. Un shinobi querría entrar. Reducir la distancia a recorrer. Querría defensa contra el arsenal del defensor.
métodos para protegerse de los ataques de agua, etc. Pero todo esto solo mitigaba el problema. No solucionaba nada. No eliminaba el problema. Estaba pensando como un shinobi. Estaba pensando en términos demasiado estrechos. Soy un maestro de focas. Puedo doblar el mundo que me rodea. Miré la alta montaña. La observé fijamente. Vi el problema tal como era. Y entonces los volví a ver, a mis viejos amigos, en mi mente. Las líneas de tinta volvían a correr. Pude ver cómo los patrones tomaban forma. Las líneas se curvaban y luego se separaban. Pude ver cómo el sello tomaba forma. Sabía lo que tenía que hacer para conquistar Nagasaki. Miré hacia la montaña y no vi ninguna. Omake. Tsunade. Tsunade sintió que su presión arterial se disparaba por quinta vez hoy al retirar la mano de la espalda de su paciente. Negó con la cabeza mientras tomaba más notas. Tenía una idea de qué era esta afección y, aún más importante, cómo curarla. Tienes muchísima suerte, empezó. De haber acudido a mí en ese momento. Si no, en el mejor de los casos, tendríamos que recurrir a una cirugía a tórax abierto, lo que llevaría semanas de rehabilitación. Y definitivamente nunca volverías a ser tan fuerte como antes. Itachi se puso la camisa y la miró. Tsunade reprimió un escalofrío. La expresión de su rostro le hizo recordar tiempos pasados. Era una época en la que el campo de batalla era su hogar y los shinobi moribundos eran su rutina diaria. Su postura era firme, pero relajada. Sus manos estaban cerca de las armas en todo momento. Su chakra se acumulaba bajo su piel, listo para activarse en cualquier momento. Todos estos eran hábitos en el campo de batalla. Todas estas eran prácticas comunes durante la guerra. No había ninguna duda al respecto. Ese idiota de Toki estaba librando una maldita guerra. Tendría que presionar a Jiraiya la próxima vez que viniera para que le diera detalles. Tenía algunos detalles aquí y allá. Incluso había deducido algunos detalles de lo que Toki planeaba en Mizu. Pero nunca pensó que participaría activamente en una guerra. Siempre pensó que era más de los que no se metían. El que prefería las capas y los puñales. ¿Cuánto tiempo? Tsunade arqueó una ceja. ¿Cuánto tardará? Itachi asintió. Una semana, más o menos, dijo Tsunade. El procedimiento implicaría acceder a sus pulmones y reparar el daño. Sus pulmones se estaban muriendo y sobrecargando a la vez. Experimentaba respiración superficial y, a veces, tras mucha agitación, tosía sangre. ¿Puede ser en 5 días? Preguntó Itachi. Tsunade resopló. ¿Eres igual que tu jefe? Tsunade se cruzó de brazos. Kami, sálvala de los idiotas suicidas. ¿Tantas ganas de morir tienes? Con ganas de luchar y ayudar a Bo, Itachi tragó saliva. Toki. Quería decir que no. De verdad que sí. Pero había visto la desesperación en los ojos de Toki. Vio esa misma desesperación, aunque bien disimulada, allí. Itachi se iría en 5 días, tanto si Tsuande lo había curado del todo como si no. Tsunade se frotó la barbilla y pensó en ello. Solo tendría que reparar el daño que le causaba la agitación. Luego, se recuperaría en un par de meses, dejándolo solo con picazón en el pecho y algunos dolores. Tsunade suspiró mientras anotaba algo en su portapapeles. Necesitaría preparar una sala de cirugía privada. De acuerdo, 5 días, dijo Tsunade. Gracias, Tsunade-sama. Itachi hizo una reverencia. Tsunade miró por la ventana. ¿Por qué la gente estaba tan desesperada por pelear? Quizás era porque todos eran jóvenes. Incluso Anko había llegado con fuertes moretones. Tuvo una pelea con la amiga rubia de Toki. Tsunade vio con claridad que Anko se preocupaba por Toki. Había sido igual por otra persona. En este caso, el niño no se daba cuenta o al menos estaba demasiado concentrado en otra cosa como para darse cuenta. ¿Cómo está? Preguntó Tsunade. Tenía curiosidad. Itachi hizo una mueca. Él está, buscó la palabra correcta. Gestionando. Apenas colgando de un hilo. Eso era lo que Itachi quería decir. Tsuande lo oyó con total claridad. Ojalá ese hilo no se rompiera. De acuerdo, dijo Tsunade. Sígueme, vamos a prepararte para la cirugía. 325. Esa era la cantidad de sellos que necesitaba crear. No es que no existieran los sellos para mi solución. Simplemente quería mejorar la eficiencia energética. Así que decidí usar Nenryo. Fue uno de los primeros lenguajes de sellado derivados de Kibo. Fue diseñado para maximizar la eficiencia energética. Siendo sincero, no servía para nada más.
Para que hiciera algo complejo, habría que construir las estructuras de sellado a mano, pero fue divertido volver a lo básico. Mi plan era bastante simple. Hacer desaparecer la montaña. Me puse una mano en la garganta. ¿Progreso? Sentí múltiples pings. Había enviado a casi todos a las cuevas. Eran pequeñas cuevas bajo la montaña, creadas por la erosión del tiempo. Mis shinobi apenas podían atravesarlas, pero necesitaba colocar sellos dentro. Expandí fácilmente mi sello para empezar desde afuera y extenderse hacia la montaña, pero tendría que escribir el sello al revés. Necesitaba que el centro del sello brotara desde el mismo centro, o al menos cerca de él. Entonces crearía suficiente vibración, regresando. Sentí el pulso de mis sellos mientras mis hombres se acercaban a mí. Kimiko tosió mientras se sacudía la tierra y los escombros. Maldita sea, jefe. Estiró la espalda y los brazos. Oí unos chasquidos distintivos al agitarlos. Estaba apretado ahí dentro. Debería haber enviado a las serpientes de Ink. Le di una pequeña sonrisa y me encogí de hombros. Me gustaría ver la ubicación de los sellos. Hice una pausa al oír varios estallidos más. Asentí al shinobi que regresaba. ¿Algún problema? Ninguno, respondió Ryuzaki. Me volví hacia Ink y Blade. Ink dio un paso al frente, ofreciéndoles el pergamino que le había dado. Lo tomé. Vayan a asearlos, les dije. El ejército principal ya casi está aquí. Tendremos que recibirlos como es debido y todo eso. Todos gruñeron, asintieron y dieron las gracias. Se separaron en direcciones diferentes. Guardé el pergamino que Ink me había dado. Había trabajado durante horas en él. Y en cuanto terminó, desperté a mis hombres y los hice escabullirse hasta la base de la montaña. No sabía si Mei aprobaría esta solución, pero quería la opción de todos modos. Y si ella no lo aprobaba y bueno, de todas formas ya estaba al final de mi cuerda. Me froté el cuello. Estaba muy rígido. Kuro caminó a mi lado. ¿Alguna novedad? Preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Solo había pasado un día y medio. Pero, al igual que Kuro, quería noticias de Konoha. Estuve tentado de contactar con Jiraiya, pero había muchas razones para no hacerlo. La primera razón importante era la visibilidad. Mi relación con Konoha era oculta. Solo unos pocos lo sabían. La gente con la que trabajaba, como Mei, Zabuza y mi escuadrón. Eso era todo. Konoha no estaba lista para aceptar abiertamente a Mizu como aliada. Si otra aldea oculta mayor se unía a la lista de aliados de Konoha, Iwa se haría notar. Y esto, por supuesto, repercutiría en Suna, que aún estaba dolida tras la derrota contra Konoha. Suna, en mi opinión, solo buscaba una oportunidad para traicionar a Konoha. Aliarse abiertamente con Mizu los obligaría a tomar una decisión. Y no teníamos las piezas necesarias para resolver una situación así pacíficamente. Así que la aparición de Jiraiya en la rebelión de Mizu causaría mucha controversia. La segunda razón era la simple certeza. Mei aún no había ganado. Aún existía la posibilidad de que Yagura contraatacara o, al menos, llegara a un punto muerto. Konoha tendría que dedicar fuerzas a Mei para asegurar la victoria. Lo cual debilitaría a Konoha ante sus enemigos. Aún así, suspiré mientras volvía a mirar la montaña. Ese problema estaba resuelto. El otro, no. Jefe, me giré y vi a Asuka de pie frente a mí. Tenía las manos entrelazadas a la espalda. Su postura era firme, lo que significaba confianza. Pero también esperaba que la reconociera. Eso significaba que tenía algo que decir, y no era algo trivial. Mis hombres fueron francos conmigo. Fueron honestos, al menos tanto como un shinobi puede serlo. Les pedí su opinión sincera sobre mi plan y me la dieron. Así que Asuka me estuviera esperando, algo andaba mal. Asuka, dije. Empezó a hablar, pero dudó. Era como si alguien le hubiera puesto una mano en el cuello. Miró a su alrededor con nerviosismo. Entonces, el asunto debía ser privado. Intentó hablar de nuevo, pero levanté una mano. Con la misma mano, le indiqué que me siguiera y empecé a caminar hacia mi tienda. Abrí la puerta para que entrara y cerré la entrada tras de mí. Mi mesa estaba llena de pergaminos abiertos, botes de tinta vacíos y pinceles. Tenía una cantimplora vacía a un lado, peligrosamente inclinada. Los pergaminos tenían varios garabatos míos. Había decidido intentar el sello en el que Jiraiya y yo estábamos trabajando. Basta decir que volvía a la mesa de dibujo una y otra vez. Asuka se quedó cerca del borde de la mesa esperando. Pasé junto a ella y tomé asiento. Me hundí en él, sin apartar la vista de ella. Y entonces.
Pregunté, agarrándome los brazos. Asuka respiró hondo. Jefe, me preguntaba si, negó con la cabeza. ¿Podría contarme un poco más sobre cómo es la vida fuera de Mizu? ¿Afuera de Mizu? Pregunté. No era lo que esperaba. Asuka se echó un mechón suelto hacia atrás. Se mordió el labio y se encorvó ligeramente hacia adelante. Incómoda. Su comportamiento habitual era, en el mejor de los casos, estoico. Era cuidadosa, nunca se ponía realmente nerviosa. A menos que se tratara de una situación que no hubiera manejado antes. O una situación como la de Gozu. Esperé a que continuara, pero permaneció en silencio. No quería dejarla en suspenso. Esto me pareció significativo. Bueno, empecé. Como dije durante nuestras cenas. Hace mucho más calor. El aire es mucho más limpio. Algunos lugares son más secos cuanto más te acercas al desierto. Y hay árboles mucho más altos si vas al sur. Muchas más montañas si vas al norte. Observé a Asuka con atención. Había captado atentamente mis palabras. Sus ojos estaban ligeramente desenfocados, como si intentara imaginarlo. Sentí un interés genuino en ella. Ella asintió de nuevo. Bueno, se detuvo. Enderezó los hombros y se irguió. Me preguntaba si podrías llevarme allí. De visita o algo así. Se pasó una mano por el pelo. Ah. Así que eso era todo. Con razón. Cerré los ojos. Era una chica que había vivido en Mizu toda su vida. Un lugar sangriento, húmedo y oscuro, lleno de violencia y casi nada más. Había nacido en la guerra y se había criado para ella. La había combatido y no había hecho nada más. Y entonces estaba yo. Una forastera hablando del mundo exterior. De algo diferente, algo de lo que nunca había oído hablar. Por supuesto que aprovecharía esta oportunidad. Abrí los ojos y la miré. Si decía que sí, me traería muchos dolores de cabeza y mucha burocracia. Tendría que hablar con Mei. Hablar de su repentina desaparición y de que yo conseguiría un nuevo recluta. Y ni siquiera sabría si Konoha la aceptaría. Siempre podría hacerla pasar por mi guardia. Traer sus documentos por mis canales secretos en el gremio de comerciantes e intentar conseguirle una visa de comercio. A partir de ahí, podría escabullirme para conseguir su ciudadanía. Pero, maldita sea. Ya sabía lo que iba a decir. Resolveremos algo después de derrotar a Yagura. Su rostro se iluminó y por primera vez vi un aleteo de emociones brotar de ella. Gracias, jefa. Hizo una reverencia y salió de la habitación. Abrí la puerta y suspiré. La logística para traerla a Konoha sería un dolor de cabeza. Probablemente podría hacerla pasar por una viajera o una conocida. Era solo 2 años menor que yo, así que no sería un problema. Me encogí de hombros y miré distraídamente los sellos en mi escritorio. Tracé los patrones con los dedos y sonreí. Luz. Me sentí más ligero mirando estos sellos. Crear cosas era divertido. Una simple afirmación que pensé que nunca diría. Pero realmente era divertido abordar un problema y encontrar la solución perfecta. Aún me faltaba terminar el sello y sincronizarme con el ejército principal. Me detuve al sentir el pulso en el brazo. Kuro habló por encima del sello. El ejército principal está aquí. Procediendo a saludar. Envié un pulso en señal de reconocimiento, pero no me levanté. Sentía los brazos como gelatina y las piernas me faltaban. Estaba a punto de presentar mi plan para una masacre. Algo que ningún shinobi podría imaginar. Es curioso cómo me impactó. Solía odiar a los shinobi por la destrucción que causaban. La tragedia, el dolor y el sufrimiento que dejaban a su paso. Ahora estaba aquí, a punto de hacer algo que sería al menos 10 veces más destructivo que cualquier cosa que haya presenciado. Solté un suspiro. Sentí un nudo en el estómago. Intenté mantener las manos quietas. Cuenta hasta 3. 1, 2, 3 y me puse de pie y respiré hondo. Salí de la tienda, sellándola tras de mí. Mis hombres me esperaban. Llevaban las máscaras puestas. El equipo estaba asegurado. Podía sentir su confianza. En sí mismos. En los demás. En mí. Asentí. Vamos. Despliéguense, a sus posiciones. Sin decir palabra, todos desaparecieron. Silenciosos como fantasmas. Solo una ráfaga de viento delataba su presencia. Ink estaba a mi lado. Empecé a caminar hacia el ejército principal. Ya podía ver a Mei al frente. Caminaba al frente con la cabeza bien alta. Con un gesto de la mano, el ejército se dispersó. Se dividieron en grupos cada vez más pequeños.
Cada grupo se escabullía entre los árboles para posicionarse con rapidez y eficiencia. Vi a Zabuza y Aku correr hacia la derecha. Les hice una pequeña reverencia al pasar. Zabuza me saludó brevemente con la cabeza, mientras que Aku me saludó con la mano. Ing me devolvió el saludo. Me volví hacia las fuerzas que se acercaban. Mei siguió caminando hacia mí. Me permití, por un instante, sonreír. Se llevaría una sorpresa. La tinta me rozó el antebrazo. Todos están en posición. Bien, dije. ¿Está Kuro al mando del ejército principal? Sí, lo están escuchando sin problemas. Estarán listos en una hora. Me giré y vi a Mei casi encima de mí. Caminaba con seguridad, con la mirada cautelosa, pero sonreía. Hizo una pausa. Compartimos una pequeña sonrisa divertida. Jefe. ¿Cómo va la recepción? Sonreí. Bueno, te vas a llevar una sorpresa. Estoy haciendo que tus hombres se ubiquen en ciertas posiciones alrededor de la montaña. Meira sintió. ¿Vamos a escalarlo? Me encogí de hombros. En cierto sentido. Me giré y caminé hacia la posición delantera que Vlad había establecido. Para que mi plan funcionara, necesitábamos un nodo de control centralizado. También requería un ajuste preciso. Aunque no podía ser yo quien activara el sello, podía dirigir el flujo. O al menos, decirle a alguien cómo dirigirlo. Mei se acercó a mí, de modo que quedamos hombro con hombro. Al hacerlo, se recogió el pelo en una coleta apretada. Entonces su tono jovial se fue apagando al hablar. Supongo que encontraste una forma diferente de abordar un ataque frontal. Sí, dije. Llegamos a la posición adelantada. Estaba en un pequeño claro. Vlad estaba a un lado, vigilando la zona. En el suelo había un gran pergamino, de aproximadamente mi tamaño y varios metros de largo. Este sello requería uno de mis pergaminos más grandes. Podría decirse que cada sello podía optimizarse para usar la menor cantidad de katakana posible. Este sello no estaba optimizado. ¡Qué asco! Me dio un poco de asco cómo lo terminé. Un método de fuerza bruta para atravesar cada sello. Lento como el demonio, consumiendo muchísima energía, pero cumplió su función. Y eso es todo lo que realmente podría pedir en un momento como este. Vamos a derribar la montaña, dije. Mei me miró fijamente. Habló lentamente. ¿Bajar? Sonreí. Tartamudeé. Mei puso los ojos en blanco y volvió a la montaña. Supongo que varias etiquetas explosivas. Se frotó la barbilla. ¿Los escombros que caen no causarían daños también al ejército? Negué con la cabeza. No, porque no estoy usando etiquetas explosivas. Y tú estás pensando en destruir la base. Estoy haciendo algo un poco diferente. Extendí la mano y me presioné la parte baja de la espalda. Mis articulaciones crujieron con fuerza. Voy a darnos la ventaja de la altura. Me giré y me miré, extendiendo la mano. Necesito tu mano un momento. Mei puso su mano sobre la mía. Me detuve un momento. No dudó en absoluto. Mentalmente me sacudí la cabeza. Eso era asunto para otro momento. Me concentré en mis sellos. Los sellos de mi mano extraían chakra de los sellos de almacenamiento principales que guardaba en mi cuerpo. Convirtieron la energía y condensaron el aire a mi alrededor. En cuestión de milisegundos, líneas de tinta se extendieron sobre su mano. Me concentré en la tinta recién formada e imaginé los sellos. Este método de crear sellos requería una concentración extrema. Básicamente, dibujaba sellos con mi mente y chakra. Inventé este método mientras trabajaba con Jiraiya. Desde que me enseñó a crear sellos con mi chakra, quise ampliarlo. Mi solución fue crear tinta cargada de chakra fuera de mi cuerpo y manipularla a mi gusto. Era más rápido, me daba más control y, lo más importante, me permitía crear sellos más complejos. Solté la mano y cerré el chakra. Observé cómo el nuevo sello en el brazo de Mei se plegaba sobre sí mismo y formaba una pequeña espiral. Mei levantó el brazo y lo inspeccionó como si fuera una joya nueva. Esto les permitirá coordinarse con mis hombres. Y con los líderes de escuadrón dentro de sus grupos. Mis hombres están aplicando los sellos ahora mismo. Le hice un gesto a In con la mano hacia atrás. Quería que comprobara que todo estaba listo. Meira sintió. Un método seguro. Simplemente canaliza chakra y luego habla con normalidad, dije. Leerá tus cuerdas vocales. Volví a la montaña y suspiré. Bueno, creo que es hora de empezar. Caminé hasta el centro del pergamino y me senté. Jefe, me llamó Mei. ¿Sí? Pregunté mirando hacia atrás. Mei rodeó el pergamino, observando las líneas de tinta. Ese plan tuyo. ¿Cómo se te ocurrió?
Me tocó sonreír. Solo veía a Nagasaki de otra manera. Me giré hacia Ink y asentí. Ink bajó las manos sobre el pergamino y la tinta se extendió. El chakra, mi chakra, en el pergamino inmediatamente recogió la tinta y la controló. Moví la tinta, con la ayuda de Ink, hacia mí. Desde allí, tomé el control y creé los sellos a mi alrededor. Sentir las conexiones entre los sellos era como tener una cuerda conectada. Podías sentir algo que tiraba de ti o simplemente algo que estaba ahí. Podía sentir los sellos conectándome con mis hombres. Conectándome con los líderes del escuadrón. Conectándome con Mei. Conectándome con los muchos sellos dentro de la montaña. Ya era hora. Activando. Canalicé chakra en el sello y comencé a extraer de mi paquete de chakras. Aunque tenía muchos sellos de almacenamiento en mi cuerpo, exclusivamente para chakra, había decidido crear un paquete de chakras. Un paquete de chakras era esencialmente un sello de almacenamiento muy específico, especializado en contener chakra. Mi escuadrón, periódicamente, introducía chakra en el sello, aumentando la cantidad. Planeaba usarlo para un gran sello de campo. Y ahora era el momento. Porque no creía que se pudiera hacer algo más grande que derribar una montaña. El chakra fluyó formando sellos. Lentamente se llenó como una taza llena de té caliente. Llegó hasta lo más alto y entonces se disparó. El chakra del sello crujió como una explosión. Se precipitó hacia las partes abiertas del sello. El chakra, como la mayoría de las cosas, seguía las leyes de la naturaleza. El chakra seguía la difusión. Así, el chakra reprimido se precipitó hacia la zona más abierta, la montaña. Esto facilitó mucho la entrada inicial. Ahora necesitaba tinta para mantener el flujo de chakra desde el paquete de chakra hacia la montaña. Centré mi atención en los sellos de la montaña. Aferré el chakra de mis sellos. Era como sujetar largas cuerdas. Los junté y los impulsé hacia mis estructuras de sellado. El plan era simple. Seguiría otro principio de la naturaleza. Explosiones enfocadas. Inicialmente pensé en volar la montaña. Con solo usar 1000 etiquetas explosivas, probablemente podría desmoronar la base y derrumbarla. Sin embargo, llegué a la misma conclusión que Mei. Causaría demasiado daño a las áreas circundantes. No tendría ningún control sobre cómo caería la montaña. Así que necesitaba encontrar una forma de enfocar mi explosión hacia arriba. Crearía un agujero, colapsando el interior de la montaña y dejando la base prácticamente intacta. Con eso, el shinobi de Mei podría escalar el área y usar jutsus con ventaja de terreno elevado. Había retomado la idea de las etiquetas explosivas y la había reinventado. Una etiqueta explosiva no dirigía su explosión. Simplemente explotaba. Al concentrarla, estaba creando un taladro que perforaría el interior de la montaña. Los 5000 sellos que mis hombres colocaron dentro de la montaña deberían ser suficientes para desestabilizarla. El chakra fluyó hacia los sellos y comenzó a impactar contra los sellos que los esperaban. Las placas explosivas modeladas consumieron el chakra con avidez y llenaron sus núcleos. Pronto sentí que las otras líneas de chakra se precipitaban hacia los sellos. Los otros escuadrones debieron finalmente haber añadido su chakra a la mezcla. Abrí el sello, permitiendo la entrada de la nueva oleada de chakra. Dirigí el chakra acumulado con cuidado. Cualquier paso en falso causaría más que una pequeña explosión. Las explosiones debían hacerse en secuencia. Todas a la vez, y bien podría haber vuelto a las placas explosivas normales. «Prepárate», le grité a Mei. Cerré los ojos y respiré hondo. «Ahora». Grité con mi sello. Se encendieron las primeras cargas. Sentí que la etiqueta explosiva se encendía y se liberaba. No escuché nada. Activé el segundo juego de sellos. Podía oír una respiración aprensiva a mi alrededor. Activé las últimas secuencias y comencé a recorrer rápidamente cada uno de los sellos explosivos. Uno tras otro, fui recorriendo los numerosos sellos. Una simple estructura de sello se activaba y explotaba. Al terminar, en cuestión de milisegundos se activaba la siguiente. Podía sentir el chakra estallar como petardos y luego desvanecerse al usar el chakra. Escuché un estruendo y el suelo empezó a temblar. Abrí los ojos y vi que la montaña empezaba a agrietarse. Era como si alguien dibujara una línea hacia arriba y a los lados. Una línea larga e irregular empezó a ascender lentamente hacia la fortaleza. Mientras tanto, el costado se agrietaba como una cáscara de huevo. Pude ver cómo las cascadas comenzaban a chisporrotear mientras las cuevas debajo se derrumbaban. Es hora del final. Volar una montaña era la solución obvia al problema.
Sin duda, le daría ventaja a Mei, pero yo no solo quería la ventaja. Quería asegurar la victoria. Acumulé todo el chakra restante en los sellos restantes de los lados y la base de la montaña. El chakra se acumuló y se introdujo rápidamente en las rocas. Este truco lo había aprendido de un compañero maestro de sellos. El anciano era un habitante de Iwa y le gustaba más esculpir que practicar sellos. Pero poseía un vasto conocimiento. Creaba esculturas extraordinarias usando solo rocas y sellos. Él magnetizaba rocas con chakra. Sentí que me dolían las venas. Seguí dirigiendo el chakra. El sello en el suelo brillaba con un exceso de chakra. Los sellos grandes se activaron. La gran grieta se amplió y se partió. El centro de la montaña se hundió y las rocas fueron arrastradas hacia abajo. Desde la cima, la montaña implosionó. La montaña se convirtió en un sumidero. El suelo, antes sólido, se convirtió en escombros, precipitándose sobre sí mismo. La fortaleza se derrumbó en las fauces abiertas de roca, humo y tierra. Podía oír los gritos del enemigo y los vítores de la rebelión. Pero los crujidos, los estruendos y las explosiones se oían por todas partes. Mei. Grité. No lo dudó. Colocó su mano sobre el nuevo sello y lo activó. Todos los shinobi, aquí Mei. A luchar. Sentí una plétora de reconocimientos recorrer mis propios sellos y observé cómo los shinobi empezaban a escalar las laderas de la montaña inexistente. La montaña, antes alta, ahora estaba hueca y se derrumbó. Solo tenía un tercio de su altura original, lo cual seguía siendo impresionante. Una columna de humo se elevaba del centro del cráter recién formado. La caída había sido pronunciada. Sabía que algunos shinobi sobrevivieron, pero no muchos. Si solo hubiera sido por la explosión y la inestabilidad de la montaña, los shinobi de Mizu podrían haberse adaptado. Pero, incluyendo la caída, creo que les habría costado encontrar una solución en los pocos segundos que tenían. Me sequé la frente. El sudor la cubría. La adrenalina se evaporó de mis venas. Sentía los brazos temblorosos y me apetecía echarme una siesta. Apoyé las manos en el suelo y me levanté lentamente. Tropecé. Casi me fallaron las piernas. Mei se me acercó. Impresionante. Me reí. Bueno, no esperes otro como esto pronto. Me sequé la cara de nuevo. Eso usó todo el chakra que mi escuadrón había reunido durante los últimos meses. Mei silbó en señal de agradecimiento. Observamos cómo nuestro ejército cargaba. Ahora se estaban preparando en la zona alta. Respiró hondo y exhaló lentamente. De acuerdo, dijo Mei. Nos vemos luego. Hasta luego, Mei, dije. Una ráfaga de viento azotó el aire mientras se lanzaba hacia adelante. Casi me derriba, porque no tenía fuerzas para mantener el equilibrio. Sentí unos brazos fuertes que me sostenían. Me agarré del hombro de Ink en señal de agradecimiento. No está mal, ¿eh? No está mal, coincidió Ink. ¿Quieres que nos enfrentemos? Lo pensé. Extendí la mano y me la puse en el cuello. Todas las unidades. Apoyen. Es una orden. Nada de enfrentamientos directos, a menos que sea absolutamente necesario. Descansen. Lo hicieron bien. Esperé unos segundos mientras el goteo de reconocimiento comenzaba a llegar. Un hombre se acercó a mí. Lo reconocí como un miembro de la guardia personal de Mei. Me hizo una rápida reverencia. Mei-sama me ha pedido que lo escolte al campamento de avanzada. Uno de nuestros escuadrones ha establecido una base con miras a la captura de Nagasaki. Parpadeé. ¿Ya había dado por sentado que tomaríamos Nagasaki? Negué con la cabeza y reí. Miré al hombre y asentí. Bueno, ya no podemos tomar Nagasaki. Pero, me encogí de hombros. Dirige el camino. Caminamos lentamente hacia las ruinas de Nagasaki. Me recosté en la silla. Mi mano izquierda absorbió el calor del té, mientras que con la derecha escribía algunas notas en un pergamino. Mei estaba sentada frente a mí, con Zabuza y Aku detrás. Miraba distraídamente un mapa de la última frontera, Kirigakure. Habíamos acampado a pocos kilómetros de las ruinas de Nagasaki. Habíamos ganado con creces. Las fuerzas enemigas habían sido diezmadas por la caída. No estaban preparados para que una montaña les cayera encima. Cuando el resto de la rebelión cargó hacia abajo, acabaron rápidamente con los shinobi que estaban dentro. Los shinobi que se habían rendido estaban prisioneros en la retaguardia. Estábamos esperando a que se resolviera la situación antes de avanzar hacia Kirikagure. Me había llevado un día entero derrotar por completo a la oposición. Otro día para recuperarme y seguir adelante. Y finalmente, 2 días más para avanzar y establecer una base más avanzada.
Había decidido aprovechar el tiempo para hablar con los lugareños y reactivar mis contactos. Fueron muy útiles al proporcionar suministros para nuestra causa. Ahora podíamos centrarnos en el gran problema. Con las naves de Hirm-sama podemos sortear fácilmente sus defensas terrestres, comenté, mirando el mapa. Mei asintió. Lo estarán esperando. Probablemente Naomi les informó de eso. Me encogí de hombros. Podemos usar las naves de la vanguardia como cebo. Llenarlas de explosivos hasta el borde y crear una cortina de humo. Mei se acercó y arrancó un par de barcos. Los marcó con una X roja y los colocó delante de los demás. Señaló hacia las murallas. Esos serán un problema. Escalarlos es imposible. Y no podemos hacer lo que hicimos en Nagasaki. Asentí. Kirikagure era el premio. Sería idiota e hipócrita matar a quienes se suponía que debías liberar. Podríamos matarlos de hambre, intervino Zabuza. Mei negó con la cabeza. El mismo problema que volar a Kiri por los aires. Es justo lo contrario de lo que queremos. Mei se pasó una mano por el pelo. Aunque suene a no shinobi, tendremos que luchar de forma justa para que la gente nos apoye. No aceptarán así como así a alguien que use tácticas sucias. Tenemos que demostrar que vamos en serio. Contuve una sonrisa mientras la veía mirar el mapa. Bueno, siempre podríamos transportarnos dentro de las murallas. Mei asintió. Tus sellos serían útiles para eso. Si pudiéramos introducir grupos de shinobi dentro de las murallas, podríamos detener su defensa, o al menos obstaculizarla. Todo se reduciría a la calidad de sus shinobi y la nuestra, dijo Zabuza. Encogió los hombros. No debería ser un gran problema. Me reí ante su entusiasmo. Sentí un pulso en el cuello. Aka ha vuelto. Un destello de ansiedad y miedo me golpeó el estómago. Reprimí el estómago y enderecé el rostro. Disculpe, dije en voz baja. Mei ladeó ligeramente la cabeza. ¿Está todo bien? Saludé con la mano y me encogí de hombros. Solo unas noticias. Nada importante. Solo necesito estar allí personalmente. Dejé mis notas y se las pasé a Mei. Había estado tomando notas para el asedio a Kiri. Marqué el punto de entrada y las maneras de aprovechar el terreno. Si no podíamos pasar por encima de las murallas, podríamos pasar por debajo. Me levanté y me dirigí hacia la puerta de la tienda. Volveré cuando termine con mis asuntos. Pero envíame un mensajero si Yuuda y regresa de su misión de exploración. Mei asintió y me fui. La rebelión de Mei estaba en pleno auge. Muchos corrían de un lado a otro con suministros, cajas y armas. Hablaban con entusiasmo y vi el entusiasmo en sus rostros. La moral estaba alta. Algunos me notaron y asintieron cortésmente. Me evitaron. Sentí que alguien aterrizaba a mi lado. ¿Tinta? Jefe, dijo Ink. Llegó hace unos minutos. Kuro está con él. Están en tu tienda. Nadie más ha sido informado. Sigamos con nuestra historia. Parecía estar en buenas condiciones. Ink negó con la cabeza. No. Maldita sea. Claro que ese idiota lo haría. Parpadeé. Solté una risita. Fue un poco hipócrita. El viento azotaba el aire, azotando mi ropa contra mi piel. Qué extraño, no sabía que el viento pudiera ser tan fuerte aquí. Me encogí de hombros y seguí adelante. El camino a mi tienda no fue tan difícil. Entré por la trampilla y vi a Kuro y Aka hablando en voz baja en mi mesa. Se habían servido mi té y nos habían dejado tazas de repuesto. Me molestó un poco que estuvieran bebiendo sobre mi mapa. Había dibujado a mano el mapa de los alrededores basándome en las descripciones de Inki Osamu. Aka se había quitado la máscara. Itachi estaba pálido, enfermizo y parecía haber estado a punto de morir. Llevaba el pelo recogido en una coleta y tenía ojeras. Vi las vendas en su pecho. Se desplomó en su silla al verme. Ah, jefe. Su voz sonaba ronca y débil. Parecía que tuviera gripe. Cerré la tienda tras de mí. Itachi. El tono de mi voz transmitía mi decepción. Estoy bien. Intentó calmar mis preocupaciones. Habría sido mejor que intentara resucitar al primer Hokage. Claro que sí, dije. Me senté en la silla y tomé una taza de té. Ahora, observé atentamente las vendas. Estaban bien atadas. Solo había pasado una semana desde que lo había enviado lejos. ¿Informe? Itachi asintió y sacó un pequeño pergamino. Un regalo de Jiraiya. Lo hizo rodar hacia mí. Lo abrí y miré su contenido. Era un sello muy hermoso. Y una caligrafía familiar. Esto es, y contuve la respiración. No había manera. ¿Cómo lo encontró Jiraiya?
Ese cabrón era más estirado que Danzo en un mal día. Tuve que luchar con todas mis fuerzas para que hiciera algo. Itachi se aclaró la garganta. Jiraiya dijo que Kuro y Karasu te manda saludos. Cerré los ojos. Así que Jiraiya sí lo encontró en la hierba. No sé qué hizo, pero Jiraiya debió de hacer un gran esfuerzo para que lo ayudara con el sello. La mayoría de los maestros de sellos eran testarudos, reservados y desconfiados por naturaleza. Atesorábamos nuestro conocimiento porque conocíamos su poder. No sabía qué hacía Jiraiya, pero le debía un montón de saque. Miré el sello. Era la pieza que faltaba en mi pequeño rompecabezas. Un convertidor de chakra natural. Por eso la energía natural y el chakra Biju eran tan difíciles de controlar. La mayoría de los practicantes de sellos solo sabían contenerlos, nunca manipularlos. Jiraiya y yo llevábamos años trabajando en la creación de un sello de contención. Empezamos desde que llevamos a Tsunade a Konoha. Fue cuando decidimos perseguir a Mizu y enfrentarnos a Yagura. Sabíamos que necesitábamos medidas anti-Jinchuriki. La parte que faltaba era convertir el chakra Biju en una forma utilizable. El método de entrada. Miré nuevamente el sello, tratando de digerir su contenido. El cuervo negro era un viejo cabrón estirado, demasiado gruñón para su propio bien. Vivía en una maldita fortaleza en la hierba. Poseía varias hectáreas de tierra y las alquilaba a monjes a cambio de comida. Cuando intenté aprender de él, me echó de sus tierras. Tuve que quedarme fuera durante semanas, solo para conseguir otra audiencia con él. Y cuando lo hice el sello de campo más grande que pude hacer e intenté obligarlo a que me enseñara. Me entregó el culo y deshizo mi sello en segundos. Supongo que todavía me llevaba a la escuela. Bien, dije. Esto está bien. Puedo adaptarlo a mis sellos actuales de camino a Kiri. Probablemente me lleve un día o dos, pero puedo terminarlo. Ahora. Me volví hacia Itachi, que estaba sirviéndose otra bebida. ¿Qué pasa contigo? Itachi hizo una mueca. Acabo de salir de cirugía. Escuché un vidrio romperse cuando Kuro maldijo y comenzó a limpiar el desastre que había hecho. Solté un largo suspiro. Nada de combate activo. Es una orden. Me importa un bledo si alguien muere delante de ti. Nada de combate activo. Sentí un pulso en la espalda. Alguien estaba al frente de la tienda. Itachi abrió la boca para discutir. Pero levanté la mano. Aún tengo mi sello sobre ti. Puedo enviarte de vuelta a Konoha ahora mismo y cerrar la maldita puerta. Así que no discutas conmigo. La boca de Itachi se cerró con un chasquido y juro que estaba de mal humor. No me molesté y volví la atención al frente de la tienda. Itachi se volvió a poner la máscara. Me giré y caminé hacia la puerta, abriendo la solapa y deshaciendo los precintos. Un hombre estaba afuera, medio sin aliento y medio muerto. Le sangraba la cabeza y su brazo parecía roto. La adrenalina me corría por las venas. Lo miré a los ojos. Estaban furiosos y llenos de pánico. ¿Qué pasa? Pregunté. El hombre tragó saliva. Yagura nos ataca con todo su ejército. Estará aquí en 2 horas. Adormecer. Frío. Miedo. Yugai. Está con Mei. Está herido, pero con vida. Nuestro grupo de exploración apenas logró salir. Las palabras salieron. Mi mente empezó a cobrar vida. Las imágenes pasaron por mi cabeza. El ejército de Mei seguía dividido. No estaban consolidados para resistir un combate a fondo. Necesitarían al menos 5 horas para formar una formación adecuada. Aún quedaban partes de los ejércitos a cientos de kilómetros de distancia. Diablos. Ni siquiera teníamos a las fuerzas del Daimyo con nosotros. Llama a un médico. Pulsé mi sello. Hubo estallidos a mi alrededor cuando mis hombres fueron convocados. Me giré y los miré a todos. Sus rostros eran sombríos. Sabían de la situación en la que nos encontrábamos. Lo sabían. No estábamos listos. No estábamos preparados. No teníamos tiempo. Pero, de cualquier manera, necesitaríamos ganar tiempo. Prepárense. Nuestro escuadrón irá a enfrentarse al ejército de Yagura. Nos movemos en 10 minutos, dije. Entraron en acción sin cuestionamientos. Me volví hacia Aka. Quédate con Mei. Necesitaremos un punto de escape. Coordínate con ella. Aka me miró fijamente. Lo vi en sus ojos. Su cuerpo intentaba moverse, pero era demasiado pesado. Vete, dije. No pienso morir. Aka desapareció, dejando solo una ráfaga de viento. Me acerqué al pergamino que estaba sobre la mesa. Lo agarré y lo hice girar entre mis manos.
Habría sido agradable profundizar en el sello. Habría disfrutado profundizando en todos los detalles, en los entresijos de una obra maestra evidente. Me puse el pergamino en el brazo y lo sellé. No había tiempo. No tuve tiempo de adaptarlo a una solución viable. Miré el mapa de la zona. Tendría que hacer mi propio milagro.